No está ocupado, ¿eh? Carmen, que no está ocupado. Bienvenidos a la Vorágine y nada, os presento, ¿vale? La actividad que tenemos hoy se llama ¿sabes lo que es la economía del bien común? Lo planteamos así como pregunta para ver si alguien viene con la duda, ¿vale? Y va a ser Iván del CAF el que nos va a resolver un poquito esta duda, ¿vale? Hay personas que a lo mejor o al ver esto os habéis intentado informar un poquito, pero bueno, él nos va a hacer una presentación entiendo, sobre todo la experiencia que se está llevando a cabo en Euskadi. Sí, bueno, un poquito toda la parte de lo que es el movimiento y que conozcáis un poquito lo que es la economía del bien común y luego sí veremos ejemplos y cosas que ya se están realizando. Eso es. Que esto no es ninguna utopía, que hay una realidad detrás de ello. Él es miembro de la Asociación de Fomento de la Economía del Bien Común en Euskadi y también tienes una consultora, ¿verdad? Que se llama Biconsulting, también para el trabajo en el ámbito de la economía del bien común, ¿vale? Nada, pues os dejamos con él y que haga la presentación y luego al final si tenéis alguna consulta, alguna pregunta que hacerle o lo que sea, se puede armar aquí un debate también chulo para que planteéis cuestiones, ¿vale? Y que lo disfrutéis. Y estando el grupo que estamos de personas y demás, yo creo que es bueno que entablemos diálogo, ¿vale? Me cortáis cuando queráis, me decís y demás. Bueno, buenas tardes a todas. A mí me gusta decir a todas porque todas somos personas. Entonces no me gusta discriminar ni por sexos ni por nada, sino hablar de personas, ¿no? Que es todo lo que somos y que mucho de lo que vamos a hablar hoy es eso, se fundamenta en la persona. Como bien ha dicho, yo soy Iván del CAF, pertenezco a una cooperativa de consultores que trabajamos el tema del bien común, a su vez estoy en la Asociación del País Vasco de la Economía del Bien Común y a su vez soy vocal en el tema de municipios a nivel nacional, para la implantación de la economía en el bien común. Me gusta poner de introducción siempre esta diapositiva con el crío, de que el cambio hacia el bien común empieza en cada uno de nosotros. Antes cuando hablaba también con Roberto, y así que hemos estado con él desde el mediodía y así, le comentaba, no podemos pretender ningún movimiento, ni ningún sistema, ni ningún cambio, si el cambio no lo procuramos desde nosotros mismos y somos críticos con nosotros mismos. Y yo pongo el ejemplo siempre cuando pongo esto de mí mismo. Yo llevo siendo consultor en distintas áreas desde hace más de 20 años, en distintos campos y demás. Y digamos que mi transformación es en estos últimos 4 años. He estado asesorando y haciendo consultoría a nivel tradicional. Ahora estoy incorporando todo el tema de valores y del bien común. ¿Por qué? Porque a mí me educaron de una manera que creíamos que era la correcta y yo creía que era la correcta. Que era de tu hijo estudia, sé un hombre de provecho, y tengo unos estudios para tener un buen trabajo, para ganar más dinero, para tener mejor casa, para tener mejor coche, para tener tal y todo material. De momento, de repente, en la vida por distintas circunstancias, entre ellas una familiar, de la muerte de mi madre y demás, se me replanteó todo en la vida y dije, creo que estaba muy equivocado en esas trayectorias que estaba haciendo y creo que hay que cambiar los modelos y este modelo en el que estamos no funciona. Ahí empezamos a trabajar distintos modelos y vimos que el de la economía del bien común englobaba muchos de ellos. Pero sí, igual que yo, ha habido mucha más gente, esa reflexión interna de decir, no voy a tirar balones fuera, ni voy a mirar fuera qué está ocurriendo, sino voy a mirar desde mí mismo cómo puedo hacer esos pequeños cambios de transformación alrededor de mis núcleos de influencia, ¿no? o de mis grupos de influencia. Y por eso me gusta hacer esa introducción antes de hablar de la economía del bien común o de cualquier otra cosa, ¿no? Ese que veis ahí soy yo, cuando le estaban educando en el sistema capitalista y demás, con su chapita de... Era bien majo y tenía frío. En esas reflexiones y demás, yo os hago una cuestión. Primera, antes de introducirnos en la economía del bien común. Para que veamos la incongruencia del sistema y lo caduco que estamos en el sistema que vivimos. Es decir, ¿por qué los valores que a nivel personal son los que nos influyen y son los que realmente nos atamos a ellos, como es la cooperación, la amistad, la generosidad, el amor, la confianza, no son los mismos que fluyen en la empresa o en las organizaciones? El sistema, por la voracidad que tiene y como fin el tema del dinero y el ganar más y el crecer más y en tema económico, lleva que al final los valores que tenemos en las organizaciones, en las empresas, no tienen nada que ver con lo que son las personas. Competencia, egoísmo, ánimo de lucro, poder, desconfianza. La gente no nace sabiendo lo que es el dinero. La gente no sabe lo que es un euro cuando nace. Aprendemos a leer, aprendemos muchas cosas. Lo mismo podemos aprender en todo ello.
Estas incongruencias, como siempre digo yo, es lo que hace es que en este país uno de los fármacos más vendidos sean los antidepresivos. Quizás si las organizaciones trabajaran más desde el punto de vista de la persona, a lo mejor no se vendía tanto antidepresivo en este país, ¿no? Esta es otra reflexión que os dejo ahí para que pensemos en ella, ¿no? La economía del bien común, que procura trasladar todos estos conceptos de la vida personal a las organizaciones. Como los conceptos e incongruencias que tenemos en el sistema, aquí tenéis una de ellas y muy potente, que es la primera que he puesto ahí arriba, los amigos del Santander. Es decir, esto es otra incongruencia, la economía. ¿Existe la economía tradicional y la economía social? ¿Tiene que existir la banca tradicional y la banca ética? No tiene sentido, toda la banca debería ser ética, ¿no? Y toda la economía debería de ser social. No tiene sentido que estemos trabajando en un sistema y que estemos evolucionando en un sistema y en una economía que está trabajando valores que no son consecuencia de la propia economía. Porque si nos vamos a la definición de la economía no define el dinero. La economía no es dinero. La economía es el conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad. De todos. Eso lo dice la RAE, no lo dice... Es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas, materiales, mediante el empleo de bienes escasos y contención o adecuada distribución de recursos materiales o expresivos. Adecuada distribución. Estamos en una de las cuotas mayores de desigualdad desde la posguerra en este país. Es decir, no cumplimos ni con la definición de economía cuando estamos trabajando los conceptos. Pero si vamos más allá, el bien común y la economía del bien común no traen nada nuevo, sino rescata muchas cosas de la historia y de lo que ha ocurrido. Pindaro, Aristóteles, ya hablaban de bien común, del bien de todos, de felicidad. Es decir, no estamos trayendo nada nuevo desde la economía del bien común, sino estamos trayendo ya los conceptos que existían y que no solo nos decían ellos, sino nos dicen las constituciones de muchos países. La Constitución del Estado Libre de Baviera, en el 46, habla en el artículo 151 de que toda institución económica sirve al bien común. Toda institución económica, cualquier empresa, cualquier organismo público, cualquier entidad, cualquier organización, sirve al bien común. Pero es que lo dicen los alemanes, en su Constitución, en el artículo 12. Su uso deberá servir al mismo tiempo al bien común, en el artículo 56 y en el 86. Pero es que la de Chile también lo dice, en más de 80 capítulos. Habla del bien común en la comunidad. Pero es que si seguimos más adelante, en el preámbulo de la Constitución Española, que eso es una fotografía que saqué real del libro, me invitaron al Senado, me invitaron allí para ir y demás, y bueno, como los senadores fuimos y pedimos ir a la sala donde existe uno de los libros que se firmó de la Constitución Española, que está en una vitrina y demás. Digo, ¿puede abrirse la vitrina? ¿Puede sacarse el libro? ¿Podemos ver el preámbulo? ¿Se han leído el preámbulo? Me dijeron no. Digo, ¿saben lo que dice el preámbulo? Y me dijeron no. Dije, bueno, pues vamos a leerlo juntos, al menos así sabemos de lo que hablamos. Y dice, la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y proveer el bien de cuantos la integran, en uso de la soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de la ley que conforman un orden económico y social justo. Eso es el bien común. Y me he leído 2 párrafos. Si cogemos toda la Constitución no te digo cuántas viene ahí. Es decir, no estamos cumpliendo, ni los organismos públicos ni las empresas estamos cumpliendo con lo que se ha firmado en este país. No cumplimos con la Constitución española. Ocurren esas cosas. Que los millonarios, con toda la crisis que tenemos, están creciendo. Y la pobreza cada vez es más severa. Ya estamos hablando de de más de 2 millones de niños en lo que son los límites de pobreza. De unas barbaridades. Este es el espectro. Es decir, esta es la incongruencia de lo que decimos, escribimos y firmamos y aceptamos entre todos, pero que no cumplimos. La economía del bien común lo único que pretende es que como personas seamos coherentes en lo que hablamos, decimos y hacemos y cumplamos también con las cosas que promulgamos, ¿no? Yendo un pasito más allá, esos son organismos y países. El Fondo Monetario Internacional dice proveer un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. El Fondo Monetario Internacional se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que muy bien no lo han hecho. Para cumplir con unos párrafos que vienen en la primera página de la web del Fondo Monetario Internacional. Pero es que si vamos al Banco Mundial, dice prácticamente lo mismo. Es decir,
ni los propios organismos internacionales están cumpliendo con ellos. Con lo cual también, desde la economía del bien común, luego veréis la matriz y veréis distintas aplicaciones y demás, debemos de tener herramientas y mecanismos que nos permitan evaluar si realmente se está haciendo bien, que es una de las cosas. Yo, de hecho, con municipios que hablo y con algunos alcaldes que poco a poco van implantando la economía del bien común, les comento, digo, el bien común está dentro de todos los municipios. Es decir, si tú realmente eres un político vocacional, no un político por poder o por tener un asiento, si tú eres un político vocacional, tú vas a procurar el bien común de toda tu sociedad. Pero digo, ¿y qué herramienta tienes para controlar eso? Simplemente un presupuesto. Es decir, ahora voy a entrar aquí, solo tienes un presupuesto, es decir, tú te basas en si crece o no crece el 10% del presupuesto en tema social, si la tasa de paro baja o desciende, baja o sube, etcétera. Si aplico más a sociedades o aplico más a no sé qué, es decir, simplemente números. Pero tú sabes realmente si se respeta en tu ciudad la dignidad humana, la justicia social, la igualdad, la participación entre sus ciudadanos. Todo eso no lo mides, no lo sabes, y eso es bien común. Pero vamos a ir profundizando. Y os voy a poner un pequeño vídeo introductorio de lo que es la economía a nivel mundial. Das Ziel des Wirtschaftens ist nicht das Geld, sondern die Befriedigung von Bedürfnissen. Y una forma clara esta crisis pone de manifiesto, por los cromosomas que el modelo tiene, que no puede funcionar de otra forma. Es una crisis de valores. They find that democracy is Un segundito, no entiendo por qué. Das Ziel des Wirtschaftens ist nicht das Geld, sondern die Befriedigung von Bedürfnissen. Y una forma clara esta crisis pone de manifiesto, por los cromosomas que el modelo tiene, que no puede funcionar de otra forma. Es una crisis de valores. They find that democracy is extendable. It's simply a question of power and interests, and the only protection against fear is not to be an individual. It's to be together with a great many others. 90% der Menschen eine neue Wirtschaftsordnung wünschen. Es ist hier in den letzten Jahren vieles passiert, was nicht in Ordnung war. Ja, ich habe heute die Ehre, ein neues Wirtschaftsmodell vorzustellen, die Gemeinwohlökonomie. De todas las alternativas que hay, que hay muchas, para mí es la más holística de todas y sobre todo es la más cercana a la realidad. Es geht einmal in Richtung Bewusstseinsbildung. Das heißt, alle Leute, die sich damit auseinandersetzen, müssen sich dessen bewusst werden, wo wollen wir als Gesellschaft hin. Da kommt jetzt ganz etwas anderes daher, als ich gelernt habe, als ich kenne. Hier gibt die Gemeinwohlökonomie eine neue Richtung. Nach einer sozialeren Wirtschaft mit geringerer Ungleichheit, nach einer ökologisch nachhaltigeren Wirtschaft ohne Wachstumszwang, nach einer solidarischeren Wirtschaft mit Kooperation statt Konkurrenz, nach einer regionaleren Wirtschaft mit weniger Globalisierung, nach einer demokratischeren Wirtschaft, wo die Demokratie endlich auch in die Märkte und in die Unternehmen Einzug halten darf. È una cosa più sensata, cioè io sviluppo una cosa che fa senso per tutti. Plötzlich wird die Gemeinwohlökonomie so zu einem Spiegel für das eigene Tun. Una auténtica apertura de conciencia a un taller que seguro que están pensando. Mein erstes Gefühl war Skepsis. Mein zweites Gefühl war Neugierde und mein drittes Gefühl war freudige Überraschung. Da gibt es jetzt endlich jemanden, der das auch ausspricht und der da etwas weiterbringen möchte und umsetzen möchte, was ich schon lange im Herzen trage. Es gibt auch andere Wirtschaftsformen, es gibt auch andere Möglichkeiten als Unternehmen zu wirtschaften. Son proyectos para buscar equilibrio, intentando lo que siga buscar equilibrio en una sociedad que a mí será positivo y siempre lo apoyaré. Wenn wir alle nur warten, dann werden wir so sicher nicht zu einer anderen, positiveren Welt kommen. Und was unstrittig ist, eine Wirtschaft, in der die Würde des Menschen, aber auch aller anderen Lebewesen im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Aktivität steht. Dass man das wirklich endlich auf den Punkt bringt, was neues Wirtschaften tatsächlich ist. Tutto il sistema economico ed ecologico fa parte del nostro benessere, questo rimane. Ja, die Gemeinwohlorientierung ist ganz was Neues. Man kann sagen, das ist was Revolutionäres. Wir müssen Fundament bauen,
ewigkeiten Kontakt. Das jetzige System, das wir haben, eigentlich nicht zukunftsfähig ist. La revolución es una revolución de las mentes de las personas. Jetzt weiß ich, worum es geht. Ich weiß, wo ich überall verantwortlich bin. Ich weiß, was ich tun kann, um eine bessere Welt in dem, wie ich wirtschafte, befördern zu können. Gemeinwohl ist für mich ein Gesellschaftssystem, wo es nur Gewinner gibt. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen, weil jeder Vorteile davon hat. Das wäre eine schöne Version, wenn man das erreicht. Este es un documental, el tráiler de un documental que ya en breve, creo que si no se ha publicado la semana pasada, en breve está ya también y estará en la web de la EBC. Ahí habéis visto alcaldes de ciudades, gente de banca, empresarios, universidades. El movimiento nace en el 2010, la economía del bien común es muy reciente, es un bebé muy pequeñito, como el crío que habéis visto antes, que era yo, es decir, que tiene nada, 5 años, nació en el 2010, pero ya está en más de 30 países. Es decir, la inquietud que hay por un nuevo modelo, como decía Christian Felber, que es el fundador de la economía del bien común, junto con una serie de empresarios, unos 20-30 empresarios que trabajaron junto a él para el modelo que vamos a conocer de la economía del bien común y el modelo de la matriz y del balance social, trabajaron sobre ello desde el 2010. Ese modelo ya se ha implantado en más de 30 países, está en más de 2.000 empresas, implantado ya en bastantes municipios. Luego se trabaja alrededor de lo que son los campos de energía, que luego al final, si queréis, os comento un poquito cómo funcionan los campos de energía, cómo se confeccionan y demás. Al final de todo vamos hablando de ellos. Pero es un movimiento tan reciente que habéis visto el dato que daba Christian Felber de que en Alemania el 90% de la gente dice que no quiere el modelo actual económico. En España es un 92%, las estadísticas que se han dado. Un 92% en el año 2014. Pero es que en el año 2007 estábamos hablando de un 80%, es decir, está creciendo cada vez más por la desigualdad y los temas que estamos viviendo de crisis y demás. Es decir, todos queremos un modelo de cambio, muchísima gente quiere un modelo de cambio. Yo me he encontrado, me han venido empresas como Ducamar o como otra gente que me dice, yo quiero hacer las cosas de otra manera en mi empresa, pero no lo sé cómo hacerlo. Digo, pues vamos a ver y puedo ver si podemos implantar de otra forma otro modelo. Hoy en día esta empresa, que es Ducamar, tiene una línea ética de pescado congelado que vende en los países nórdicos. Y en un mercado que eso es otro, eso como diría otro, eso es otro libro, ¿no? Porque el tema de la pesca, que vosotros tenéis puertos y demás, es bastante pirata, de congelados y demás. Pero una de las claves fundamentales, que es esta diapositiva que estáis viendo aquí detrás, es apartar de la economía como objetivo el dinero. Es decir, el dinero no deja de ser un medio, y como medio se creó y se construyó. Hace muchísimos años, cientos, miles de años, lo que hacíamos era intercambiar. Yo hago leche con mis vacas, tú haces sachas, tú me das sachas, yo te doy leche, tú me das vasijas, yo te doy leche. El problema venía cuando yo quería trigo y solo tenía leche y tenía que cambiarlo por vasijas. Inventaron la moneda de intercambio. Ese es el fin del dinero. No es más que un medio de intercambio. Y como tal, es como debemos de concebirlo dentro de la economía. Y así es como lo concibe la economía del bien común. Simplemente un medio. ¿Un medio para qué? Para conseguir una mejor sociedad. Una sociedad más igualitaria, que respete la dignidad humana, que sea solidaria, que sea participativa, que respete el medio ambiente, que sea democrática. Eso es lo que busca la economía del bien común. Una mejor sociedad, una mejor calidad de vida y que todos seamos dentro de lo nuestro más felices y más coherentes. Y ese es el primer paso, transformar el afán de lucro en bien común. Y el siguiente paso es un concepto que se trabaja mucho en la economía, que es la competencia. Yo suelo diferenciar, que está muy cerca en el diccionario, competencia de competente. Que no tiene nada que ver, que hay gente hasta que lo confunde. Eres competente, tienes competencia. Si transformamos la competencia en cooperación, empezaremos a enriquecer. Si os fijáis en el vídeo, al final alguno lo decía y demás, es que lo que permite la economía del bien común es que ganemos todos. No es cuestión de que yo gane y tú pierdes. El modelo capitalista y, como suelo decir, el modelo Atila, por donde crece no pasa la hierba.
Pues con un modelo en la economía del bien común que nos procure cooperación y nos procure bien común, llegamos a un modelo más sostenible. Ahora vamos a ver un poquito más todo ello. Llegamos a un modelo más sostenible que lo que nos va a permitir es que no exista tanta crisis. El modelo capitalista actual procura la crisis. El modelo keynesiano que estudian hoy todos los chavales en economía les dicen que hay crisis, que es así, que el modelo es así, que cada X años esto se cae. ¿Por qué? Porque es un modelo Atila, es un modelo de acabar con todo, destruirlo para volver a construir. Hace años eran guerras. Hoy en día son otro tipo de guerras, financieras. Pero antes con las guerras destruíamos todo y ahora volvemos a construir. Claro, la economía crece. ¿Cuáles son los países que tienen un crecimiento mayor del Producto Interior Bruto? Pues acaban de salir de una guerra. Y a lo mejor están pasando hambre. Pero joder, está en crecimiento. Justo de lo que estaba hablando. ¿Cómo mide un país? ¿Cómo mide una ciudad? ¿Cómo mide una provincia? ¿Cómo mide una autonomía si la provincia está bien o mal? ¿Cuál es su vara de medir? El Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto hemos crecido un 3%. Hemos crecido un 2%, un 1%, hemos bajado un 5%. Es un dato económico. A lo mejor Cantabria, por decir, el año que viene crece un 5%. Pero nos está diciendo si hay más desigualdad o no. Nos está diciendo el nivel de pobreza que tenemos. Nos está diciendo si hay gente que no puede encender la calefacción en el invierno. Nos está diciendo si hay integración social, si no hay discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. El Producto Interior Bruto no me define nada de eso. Es un indicador numérico, económico y que tiene como objetivo el dinero. El Producto Interior Bruto del bien común, el índice del bien común, que luego os explicaré un poco, nos va a permitir medir muchas más cosas, nos va a permitir medir más. Pero es que lo mismo ocurre en una organización. ¿Cómo se sabe si una organización va bien o mal? Se ve el balance y el beneficio financiero. Pues que esta empresa ha ganado 3.000 millones este año. Pero es que a lo mejor ha echado a 6.000 personas. Coca-Cola, no hace mucho. Balance financiero. Y simplemente ese número nos lo dice, si va bien o va mal. El balance del bien común te mide muchas más cosas. Te mide en una organización si se respetan los valores intrínsecos dentro del bien común. Dignidad humana, solidaridad, justicia social, responsabilidad con el medio ambiente, participación, democracia, etc. ¿Veis el cambio que se da? Es decir, simplemente el dinero es un medio, no es el fin. El fin es el bien común, el bien de todos. Existen modelos, y porque muchas veces me preguntan y demás, pero dicen, pero ya hay indicadores que no solo son el Producto Interior Bruto, o ya hay otros indicadores para temas medioambientales, yo sé, la huella de carbono, por decir, o otros, que ya están ahí. La economía del bien común no inventa nada. De hecho, permite integrar todos esos indicadores en algo más holístico. Permite llegar a una visión más completa de todo ello. El Impacto Global, el ISO, el Transition Town, muchos de ellos conoceréis. El Happiness Index, el IFF de Bután. ¿Conocéis el IFF de Bután? ¿Alguno? El Índice de Felicidad Bruta. ¿Conocéis? Sí. Bueno, para un minuto ya sí lo conocemos todo, ya que lo he preguntado. O bueno, que lo cuente alguien. ¿Qué es? Bueno, Bután es uno de los países más pobres del mundo. Entonces no tiene ni turismo, es una población pequeña, es un país pequeño, en el Nepal. Su régimen no es lo mejor del mundo porque es un régimen pues, dictatorial, es decir, hay un emperador que sí es verdad que quiere dar ya el poder al pueblo en unos años, pero sí todo ha partido de este emperador. Digamos que esto no ha ido por consenso de la ciudadanía, lo que voy a explicar, ese es el detalle a tener en cuenta. Pero sí lo que hizo es decir, a ver, ¿a mí qué me importa de mi ciudadanía? Somos un país agrícola y ganadero, es lo que tenemos, ganadería y tenemos agricultura. No tenemos un Producto Interior Bruto grande, yo no me puedo medir cómo se mide Estados Unidos o cómo se mide nosotros. Yo a mí lo que quiero es que mi gente sea feliz. Entonces se inventaron el índice de felicidad bruta. Y no miden el Producto Interior Bruto, miden el índice de felicidad bruta y cómo crece. ¿Y qué le preguntan a la gente? ¿Comes 4 veces al día? ¿Duermes bien? ¿Tienes tiempo para estar con tus amigos? ¿Estás a gusto en tu trabajo? ¿Estás con tus hijos? Y preguntan eso, y hacen una encuesta anual con todo eso, y tienen un cuestionario de 100 y pico preguntas, en las que le preguntan todo eso, y entonces con eso vale. Uy, la gente está durmiendo peor este año, ¿por qué es? Pues a lo mejor resulta que es que hace mucho más frío este invierno, y tienen que mirar temas de calor o de calefacción, y miden todo eso, y eso es lo que miden.
Y a mí me importaría, a mí me gustaría que mi ciudad me preguntaran eso, de si estoy a gusto en mi trabajo, si tengo estrés o no tengo estrés. De eso se trata la economía del bien común también, desde otra perspectiva. Entonces, digamos que lo que te da, al final, es una visión mucho más holística, ¿no?, en lo que es la economía del bien común. También otra de esta diapositiva, en esa visión holística, es que hago un paréntesis porque dentro del sistema capitalista y del sistema actual en el que vivimos, digamos que lo dividimos en tres sectores. Está el sector público, institucional y demás, que en teoría procura el bien común para todos. Está el sector privado, que se dedica a ganar dinero y a especular. Para que os doy el dato, el 97,5% de las transacciones económicas que se realizan en el mundo son transacciones especulativas. Solo el 2,5% son transacciones de mercado real, de compraventa. Tú me vendes esos zapatos y yo te los compro. Es decir, hay un 97,5% de dinero que se mueve en este mundo que no procura trabajo. Vamos a procurar la economía real, que es la que procura trabajo, ¿no? Eso lo dejo como dato, dentro del sector privado, para que entendamos. Y luego está el sector social. La economía social, el consumo colaborativo, el comercio justo, tal, que se saca, está muy bien pensadito porque se saca de lo que es el concepto de economía. Y lo que tiene que ser es una economía global, una economía que englobe todo. Nosotros hablamos, de hecho, hablamos de organizaciones. No hablamos ni de empresas, ni de instituciones, ni de ONGs, porque todos son organizaciones que deben de procurar el bien común. Entonces, lo que no podemos es discriminar entre aquellos que buscan el dinero y el lucro de dinero en un sector privado y los que buscan, digamos, unos temas más sociales como la economía social. Toda la economía debería ser social. La diapositiva que os ponía antes con el Santander, el Triodos Bank. ¿Aquí tenéis Triodos Bank y tenéis Fiare? No. Pues llamarles para que vengan. Yo soy de Fiare. Tú eres de Tenía Fiare. en algún momento ya que se descamparan. Sí, que ahora en algunas sedes son de banca ética y demás. Antes comentábamos y algunas veces lo comento y demás. Y si no sois de ninguna de ellas, preguntar en vuestro banco o en vuestra caja, bueno, cajas ya no quedan, en vuestro banco, preguntar qué hacen con vuestro dinero. Y que os lo explique el director de la sucursal. No creo que os lo explique mucho, pero a ver qué hacen con vuestro dinero y en qué fondos de inversión va vuestro dinero y vuestros euros. En Triodos, en Fiare, sí te lo dicen. Porque no entran dentro de los mercados especulativos, solo trabajan en mercado real. Es como trabajan antiguamente las cajas. Las cajas de ahorros nacen para mover el dinero de la gente de su zona, para que la gente de su zona invierta. Y no se metía en ningún mercado, ni en ningún fondo de inversión, ni nada. Y hoy existen dos, una en Ontenient y otra en Mallorca. Dos cajas que solo han hecho eso y han seguido haciendo eso. Ni han pensado en crecer, ni han pensado en especular, sino han pensado en dar servicio a su zona. Y siguen existiendo como cajas. Pues ese es el fin. Pues Triodos Bank y Fiare son modelos que van sobre las cajas de hace 40 años. 50 años. La madre del cordero. Esta es la matriz, ¿vale? Es decir, ¿cómo medimos esto de forma holística y cómo empezamos a trabajarlo? Hay mucha enjundia detrás de esto, pero voy a poneros un ejemplo y lo vamos a ver claramente. Lo que se hace es trabajar a través de un balance social en el cual se cruzan los distintos grupos de interés, o stakeholders, o grupos de influencia, como son proveedores, financiadores, empleados, propietarios. Dentro de la economía del bien común no se consideran a los socios capitalistas, es decir, todo socio de una organización debe ser trabajador de esa organización. En la economía del bien común no concebimos un socio capitalista especulador que mete dinero en una organización, sino que tiene que ser trabajador de ella. Obviamente, pues ya entrar en los baremos y demás y tal. Clientes, productos, servicios, coempresas. Nosotros vamos más allá. Ya hablamos de coempresas y hablamos de colaboradores. Nosotros, de hecho, desde B-Consulting ya no consideramos ni a proveedores ni a clientes. Consideramos colaboradores. Para nosotros, todo proveedor es susceptible de ser cliente y todo cliente es susceptible de ser proveedor. Entonces, no trabajamos ni conceptos ni clientes ni conceptos de proveedores. Trabajamos conceptos de colaboradores, en los cuales hacemos intercambios de distintos trabajos. Porque muchas veces ocurre en las empresas y en las organizaciones que, como este es proveedor, nunca tengo el chip con él de pensarlo como cliente, y como este es cliente no tengo el chip con él de pensar como proveedor. Y luego lo que procuramos es relaciones entre nuestros colaboradores, que entre ellos mismos también puedan ejercer un tejido de trabajo. Ámbito social, región, soberanía, generaciones futuras, personas, lógicamente todo el tema de naturaleza. Y luego hay unos criterios negativos.
Algunos de ellos, que luego os comentaré alguno. ¿Qué hacemos con ellos? Los cruzamos con lo que para nosotros son los valores esenciales del bien común, que ya me los habéis oído: dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, participación democrática y transparencia. Al cruzar cada uno de ellos se han ido generando una serie de indicadores, pues la baremación entre empleados y dignidad humana llega a 90 puntos, solidaridad 50, clientes 50, ámbito social con dignidad humana 90, etcétera, etcétera. Esos puntos, por detrás de ellos hay otros subindicadores. Es decir, esto no es que es un indicador solo, sino cada uno de ellos tiene otros 6 que les van marcando. No voy a entrar específicamente a definir cada uno de ellos, porque no, porque hoy es para que veáis un poquito cómo se funciona y cómo se trabaja desde la matriz del bien común. Eso sí, esto lo que nos hace es que al final tengas un cómputo hasta 1000 puntos. Es decir, la empresa que más ha conseguido actualmente es Oceanographics en Tenerife, 860 me parece que es, o 760, ahora tengo la duda. Es a nivel mundial la empresa que más ha conseguido de puntos en todo ello. No se consiste tampoco en que tengo que llegar a los 1000 puntos, porque tampoco tenemos que ser conscientes en el sistema en el que vivimos, y hay cosas que no podemos hacer. Ahí yo he tenido empresas y organizaciones que me dicen: oye, yo es que necesito este proveedor. Bueno, pongo el caso mío personal. Yo desgraciadamente estoy con Movistar, pero es que solo en mi pueblo hay Movistar, no me llega otra señal. Cuando soy de Movistar no tengo teléfono. Entonces también en esta vida tenemos que pasar, es decir, estoy dentro de un sistema, necesito tener un teléfono, pues si no tengo ese teléfono no puedo funcionar. Lógicamente tienes en mente como consumo consciente, es decir, en cuanto entre otros te ha ido. Pero hay cosas que son intrínsecas. Entonces, yo particularmente, si me hiciera mi balance personal, ¿podría llegar a 1000? Pues por esa circunstancia ahora mismo no. Pero sí tengo en mente que si entra otro, cambiaré, con lo cual pues podría subir mis puntos. Es decir, no tenemos que ser talibanes con la matriz ni con las concepciones del bien común, sino tenemos que ser realistas. Tenemos que soportar las 3 patas y todas al mismo nivel: la económica, la social y la medioambiental. Si yo estoy destruyendo una pata, la económica, por cambiar por unos temas y me hace la empresa insostenible económicamente, es absurdo. Tendré que ver cómo hacerlo y que las 3 patas al mismo nivel se respeten: la social, la económica y la medioambiental. De hecho, trabajando bien esto se reducen costes. Y tengo pruebas de ello. Y con empresas y demás que ha ocurrido. Criterios negativos: la compra hostil, las patentes defensivas. ¿Quién suele utilizar patentes defensivas? Desgraciadamente. Multinacionales, farmacéuticas. Ya, es un delito, tenían que estar en la cárcel. A lo mejor es decir demasiado, pero no puede haber una empresa farmacéutica que tenga un medicamento con una patente y no lo saque al mercado para salvar vidas por tema económico. Eso puntúa muy negativamente, eso puntúa creo que menos 200 en una baremación de 1000 puntos. Es decir, no puede existir eso. Eso no es bien común. Es decir, no pueden estar por encima los temas económicos de lo que son los temas medioambientales y sociales. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Vamos a trabajar sobre un ejemplo y así lo vais a ver, un cuadrante, ¿vale? Vamos a hacerlo por encima y así lo entendéis mejor. ¿Qué tal? ¿Lo veis claro? ¿Cómo cruza y demás? Esto es un ser vivo, ¿vale? La matriz no es el resultado en la fotografía de un día. Un balance económico lo sacas todos los años y te va midiendo. Pues mis amortizaciones suben, bajan, mis clientes bajan, tal, fluctúa, El balance está vivo. Te dice tu situación de cómo estás. Y te dice si estás bien o no económicamente. El balance de la economía del bien común lo que te procura es eso, el decirte cómo estás en los 3 ámbitos de la sostenibilidad: en lo social y en lo medioambiental, y sobre los baremos de los distintos valores. ¿Vale? He ido explicando lo que son los valores de arriba, los distintos grupos de interés, proveedores, gestión ética, y vamos a hacer un ejemplo sobre un teléfono. ¿Cuál de esos teléfonos creéis que está más cerca del bien común? Son smartphone, tecnología punta. Puedo usar dependerá de la marca con ellos. Dependerá de la marca, ¿no? Supongo. Vale. El que tenéis ahí es un teléfono tradicional, smartphone. El que tenéis aquí es un Firephone. ¿Alguno conocéis el Firephone? Sí, sí. ¿Sí? Vale, voy a explicar lo que es el Firephone. El Firephone es un teléfono, un smartphone ético, el que pone los valores sociales por encima de los valores económicos. Vamos a conocer Firephone y vamos a ver sobre él qué hace.
Firephone lo que hace es, son unos ingenieros holandeses que trabajan en una empresa de tecnología, en concreto creo que trabajan en Ericsson. Perdona, ¿es un concepto o es una marca? No, Firephone es una realidad. Entra en internet, entras aquí, firephone.com y puedes comprarlo. No tengo comisión. Por si acaso dice, mira, esto está vendiendo teléfonos. No, Lo que pasa es que sí es verdad que es un teléfono ético y que trabaja los temas sociales. Estos ingenieros lo que procuraron, uno de los temas más gordos dentro de los smartphones es el coltan. No sé si conocéis el mineral coltan. Hay un documental muy bueno que os recomiendo que veáis en YouTube, que es Sangre en mi móvil. Si buscáis Sangre en mi móvil en YouTube, podéis ver un pedazo de documental sobre estos temas. El coltan, bueno, viene del tantalio y es, digamos, un transmisor muy potente y que se calienta un poco que está dentro de los smartphones. El tantalio, desgraciadamente, solo se produce en 2 partes del mundo. Muy poquito en Brasil y la mayoría de ello en el Congo. Esas minas están controladas por las bandas, por las guerrillas, con lo que ello supone. Niños metidos en las minas, buscando el mineral, mujeres violadas, indignidad humana, trabajos despiadados, horas, días y noches currando, mal comiendo, es decir, indignidad humana total. ¿Qué hicieron ellos? Dicen, no podemos seguir trabajando un teléfono en el cual hay sangre, en el móvil que estoy vendiendo. Han llegado a un acuerdo con el Congo, tienen una pequeñita mina desde donde ellos recuperan el mineral para poder trabajar con sus móviles y a su vez también recomiendan lo que es la retirada, que os lo digo a todos aquí para que lo hagáis y demás, de si tenéis móviles en casa, los llevéis a algún sitio para que los reciclen, porque se recuperan estos minerales para poder utilizar en otros móviles, con lo cual también utilizamos ya el reciclaje y el uso de esos minerales, entonces pues bueno, también es importante para el medio ambiente. Esto que estamos comentando aquí, esta es parte de lo que ellos hacen, pero fueron más allá. Dijeron, vale, ya vamos a concebir lo que es el móvil, pero lo vamos a concebir desde la parte de los materiales y de los materiales preciosos. Lo vamos a concebir, voy a ir mejor desde aquí, lo vamos a concebir desde la parte de diseño, es decir, vamos a concebir un teléfono que esté diseñado para el menor gasto medioambiental y la mayor implicación social en dignidad humana. ¿Y qué hacen? Es un teléfono que la batería lógicamente es removible, la puedes cambiar. Es un teléfono que la conexión para la carga es una conexión normal que tenemos todos en casa, de otros tantos móviles. Es decir, te venden el teléfono sin cable de alimentación, porque suponen que hay un montón ya en el mercado. Entonces no quieren ellos favorecer eso. Así, hasta la concepción de su reciclado y desmontaje. Si el día de mañana tú quieres cambiar de móvil, ellos te dicen para que se lo devuelvas. Está fabricado, ¿sabéis dónde fabrican? Extraen el mineral en el Congo, fabrican en China. Así de primera qué barbaridad. No podemos generalizar. En China hay cosas que se hacen mal y hay cosas que se hacen bien. Lo mismo que el control que hacen en las minas en el Congo, hacen el control y tú ves la fabricación de tu móvil. Ellos solo venden bajo pedido. La primera hornada, digamos, salió con 25.000, la segunda ya está vendida con 50.000 y ya están en la tercera hornada. Es decir, han vendido ya 75.000 móviles. Tú ves el proceso de fabricación y ves cómo las condiciones de trabajo de la gente de China, desde la propia web. Es decir, trabajan en condiciones dignas en países donde no se está trabajando esa dignidad. La forma de venta, solo lo venden por internet. No entran en el mercado de demanda y de oferta. Es decir, ellos no ponen en el mercado 100.000 unidades y a ver si se venden. Y especulo y veo a ver cómo las vendo. No, ellos lo hacen bajo pedido. En la cooperación y la confianza, es decir, tenemos 50.000, cuando cerremos los 50.000 nos ponemos a producirlos y te los entrego dentro de 2 meses. Y se los mandan a la gente. El packaging que hacen es un packaging mínimo, en cartón, reciclado, etc. Con lo cual su concepción del móvil es totalmente distinta. Es decir, si esto es rentable, pues hombre, si tú multiplicas el coste del móvil viene a ser unos 300 euros. Si tú multiplicas este móvil por esos 300 euros y 75.000 unidades, el negocio empieza a ser interesante. Es decir, manejan un volumen. Es decir, y ya es una concepción distinta de lo que es un móvil, del Ericsson, del famoso Apple y demás. Dices, joder, y tú con esos móviles y tienes un Mac. Tiene 6 años, todavía no me había caído del caballo. Pero
Tiene 6 años y lo mismo que ocurre con móviles ocurre con ordenadores. Y a un compañero mío dentro de la cooperativa, el experto en IT, le dije, oye, cambio de ordenador porque voy con un Mac a las presentaciones y demás y tal. Y dice, haces más daño cambiando de portátil que manteniendo el que tienes. Y entonces llevo con él 2 años más. Y espero que me dure 4 o 5 más. Es decir, esa concepción de lo que es consumo consciente, es decir, es que no es cuestión de cambiar, es decir, pues yo es que tengo ahora, por decir, el iPhone 6 lo voy a tirar a la basura porque es que es un móvil de sangre y me voy a comprar el iPhone. Error. Mantén el que tengas, que te dé toda la vida que te puede dar y luego ya sabes que existen estas opciones en todo ello. Después de esta explicación, lógicamente, si estuviéramos cruzando justicia social con proveedores, por ejemplo, o justicia social con empleados, por ejemplo, esta marca subiría mucho más puntos que lo que es una marca convencional, con lo cual él puntuaría más alto. Lo que propone la economía del bien común también es que en las etiquetas, al igual que existen los códigos QR, los códigos de barras, etcétera, etcétera, tengamos lo que son las 5 categorías de lo que podrían ser las organizaciones o las empresas, desde los 0 a los 200 a los 800.000 puntos, para que rápidamente identificáramos o al lado del código de barras o al lado del código QR cómo es esa empresa éticamente, cómo es esa empresa hacia el bien común. Y veo los productos y digo, joder, este está amarillo, este está verde, pues yo prefiero comprar este verde. Eso lo propone la economía del bien común, todavía no está implantado. Estamos hablando que hablamos del 2010 ahora. Pero es algo que se quiere implantar y que se quiere ir más adelante. ¿Veis cómo esa matriz, cómo la transformamos, cómo la vemos y cómo una empresa, adecuándose a ello, puede ir en esos baremos? Entendemos el procedimiento de lo que es la matriz, ¿no? En todo ello. ¿Alguna cuestión hasta aquí? Sí, solo preguntarte una cosa, ¿la salud está contemplada en este teléfono? ¿La salud? Sí. Dices de radiaciones y demás. A tanta profundidad no he llegado, pero se lo podemos preguntar. Hablamos con ellos. El tema de salud por el tema de lo que son ondas, radiaciones y demás. Probablemente emita menos que otros. También te lo digo de lo de probablemente, porque el teléfono lo que busca no es lo último de lo último. Es decir, no te vas a encontrar la tecnología del iPhone 6, sino te vas a encontrar un iPhone, o sea, un teléfono y un smartphone que te va a permitir todo lo convencional, pero sin llevarlo a los extremos. Entonces, ciertas cosas... Pero es una buena pregunta que yo no sé responderte, y si quieres, pues en la web también les puedes comentar tú. Porque si se la cuestionas, seguramente se lo plantearán. Y a lo mejor ya lo tienen pensado. ¿Qué dice la economía del bien común, por ejemplo, sobre el tema de impuestos? Que las empresas que trabajaran en el balance de la economía por el bien común y tuvieran ciertas baremaciones, que los impuestos bajaran. Es decir, que tuvieran menor IVA. Es decir, si tú estás en una economía, en el modelo que conocemos, y estás haciendo las cosas mal en dignidad humana, si hablamos de ropa, a todos nos vienen un montón de cosas en la cabeza, y de la India, etcétera, etcétera. Si tú lo estás haciendo mal, que te penalicen en tema de impuestos, pero si tú lo estás haciendo bien, que no te penalicen, que te puedan bajar ciertos impuestos. ¿Para qué? Para que estos productos puedan introducirse y compitan mejor en el mercado, que no sean productos más caros, que sean productos que pueden competir en el mercado. Lo mismo en tema de aranceles, y no hablemos de concursos públicos. Una institución, el ayuntamiento de esta ciudad, si decidiera meter cláusulas sociales y cláusulas medioambientales en sus contrataciones públicas, llegaríamos hacia un mejor bien común. Mientras las contrataciones públicas, como ocurre en muchas ciudades, estén baremadas en un 80 o un 90% en el tema económico y un 10% en técnico, no conseguiremos un salto cualitativo dentro de las instituciones hacia el bien común. Deben de introducir cláusulas sociales y cláusulas medioambientales dentro de las contrataciones públicas, porque eso procurará que las contrataciones sean dignas y procurará una mejor economía. Hablando con alcaldes de ciudades que se presentan a estas elecciones, yo les decía, vosotros mismos hacéis las trampas al póker. Si tú contratas una obra que tú tienes presupuestado 100, la contratas por 60, lo que va a ocurrir directamente es que todos los trabajadores, muchos de los trabajadores en esa obra o en esa contrata, tengan sueldos indignos. Y eso te va a repercutir en que no van a ir al bar a tomarse una cerveza, no van a ir a comprar al comercio de tu ciudad. En la ciudad en la que yo vivo, en Vitoria, ha habido contrataciones para obras en las que han venido trabajadores de Portugal y trabajadores de África y han estado hacinados en viviendas cobrando 300 euros al mes. Un contrato de 900 euros por 3 meses.
Eso es indigno. Es que eso tenía que estar prohibido y penalizado. No se puede hacer contrata, y eso es contratación pública. Esas contrataciones no se pueden hacer. Esas contrataciones son indignas, por lo tanto, es que debería de ser por ley, porque te lo dice la Constitución. La Constitución de tu país te lo dice, que debes de cumplir con el bien común de todos, si no lo estás cumpliendo ni con tus contrataciones públicas. Limitaciones salariales. Si existe un salario mínimo, no debería existir un salario máximo. Tiene su lógica, ¿no? Tiene su sentido. Es decir, ¿qué es digno hacia abajo? Que ya el salario mínimo ni es digno. Porque mucha gente no llega ni a cubrir los mínimos. ¿Por qué no limitar un salario máximo? Vamos a hacer aquí un jueguecito. ¿Estamos bien de tiempo? No sé, porque yo me enrollo y puedo estar aquí hasta... Vamos bien, ¿no? Vamos a hacer un juego. ¿Cuánto creéis que debería de ser la diferencia salarial? Si el mínimo, por ejemplo, son 1.000 euros, ¿cuál debería de ser la diferencia máxima? ¿1 a 20? 20.000 al mes. ¿1 a 10? 10.000. ¿1 a 500.000? 500.000. ¿Frente a 1.000? ¿1 a 3? ¿1 a 1? A ver, Una 8 es lo que se está hablando, una 7, una 8, una 7. Sí, por ahí, 8, 9, 10, como mucho. ¿Decís alguno más? Realmente no tiene sentido que haya diferencias. O no tendría que tener, pues porque lo que necesitas. Sí, pero ¿es digno tener 1 a 1.000? No. Entonces, no sé, bueno, hemos hablado de una 8, una 7, una 6. Yo no digo, ni decimos la economía del bien común, cuál debe ser el baremo. El baremo lo tenemos que tomar entre todos. Si todos fuéramos aquí una organización, una empresa, decidiríamos entre todos cuál es el salario mínimo y cuál es el salario máximo. Es decir, el que más cobra en esta organización y el que menos cobra. ¿Decidimos una 8, una 7, una 3? Pues lo que decidamos, eso sabemos lo que hay. Para haceros una idea, no sé si tengo la diapositiva. No, este es el vídeo. Para haceros una idea, os digo, por ejemplo, en Estados Unidos, en lo que es en industria, estamos hablando de 1 a 100.000. Si hablamos de trabajadores en bolsa, se llega hasta 1 a 250.000. En Alemania creo que hay baremos de 1 a 8.000 y en este país, ¿sabéis qué baremos llegamos a tener? De 1 a 800.000. Es decir, hay gente que gana aquí y en esta ciudad a lo mejor no hay 800.000, pero porque tenéis cerca yo creo que hay unas desigualdades salariales bastante grandes con alguno que tenéis y algunos edificios que he visto al venir. Probablemente en esta ciudad a lo mejor hay gente que es 1 a 100.000 o 1 a 200.000. ¿En salarios? En salarios. O sea, por ejemplo, de 1.000 a 8 millones de euros al mes. Sí, hay gente que gana 100 millones al año en salario. Los directivos del Banco Santander, por ejemplo, el otro día se han repartido los salarios y por ahí iban 8 millones al año, 9. No, está diciendo al mes. Bueno. De 1.000 euros Pues eso a es lo que se repartían de 8 millones al mes. Sí, 80 millones que se ganan. Hombre, normalmente quien gana ese dinero no suelen ser salarios, suele ser porque tiene bonos, acciones, distintas historias. Pues te lo digo, me parece muchísimo, unos 800.000. Sí, pues lo hay. Y no es de aquí, es de Galicia. No, que es mucho más de eso, es mucho más. Ya 800.000. 1.000 por 800.000, estamos hablando de 80 millones o 800 millones al mes. Creo que no... Sí, pues ese cálculo está echado y es uno de Galicia. No es de aquí. Ese cálculo está echado y es uno de Galicia. Pero me da lo mismo que sea ese que uno 100.000. O que sea uno 10.000. Es decir, llega un momento en que Joan Melé, ex vicepresidente de Triodos Bank, que ha salido hace poco, de Triodos Bank y demás, decía, ¿para qué quieres más dinero? Cuando lo invertían en el banco, decía, ya, pero es que aquel me da un 3%, me da solo un 2%, el otro me da un 4%, tal, y tú ya, ¿y para qué quieres un 1% más? Pues para tener más dinero. Vale, ¿y para qué quieres tener más dinero? Pues porque así tengo más dinero. Ya, pero ¿para qué? ¿Te has comprado yate? Sí. ¿Te has comprado el avión? Sí. ¿Te has comprado...? ¿Y qué? ¿Para qué quieres más dinero? Es decir, es tan enfermizo el tener como objetivo el dinero que llega a ser absurdo. Que es lo que plantea también Joan Melé en sus conferencias y demás.
En esta concepción del modo salarial lo mismo, es indigno. El presidente de Francia, una de sus primeras medidas que hizo, que yo no soy devoto del presidente de Francia, ni de muchas cosas de los franceses, pongamos entre paréntesis, pero una de las primeras medidas que hizo es todas las sociedades públicas donde tenía más de un 51% de capital público, redujo a 1,20. No se quejó nadie. Ninguno de esos consejeros y demás y tal que le bajaron del X, 1 a 100 o lo que fuere, le bajaron a 1 a 20, no se quejó nadie, claro. En una situación de crisis y como estamos viviendo, que yo que estoy ganando, por decir, 60.000 euros al mes y me lo bajen a X, pues me voy a quejar poco. Ya los controladores aéreos ya no hacen tantas huelgas como hace 10 años. Es decir, con eso que consiguió cuadrar cuentas de ciertas empresas públicas y por otro lado que se pudiera contratar a gente. Y con eso consiguió ya contratar a gente y demás. Es decir, simplemente con ese pequeño dato de lo que pueden ser los salarios mínimos y los salarios máximos. Nosotros abogamos por ello, pero que se llegue en consenso. Un 800.000, uno 100.000, uno 10.000, a mí me parecen barbaridades cualquier cifra de todas esas. Lo 10, lo que sea, cada uno ya es que lo viéramos. Y luego otra de las cosas que planteamos en la economía del bien común, las limitaciones en herencias. Es decir, tú porque hayas nacido en tal cuna no tienes por qué tener todo el dinero que te dejen en herencia. Es decir, va a haber una parte que va al bien común, a la sociedad, y si lógicamente se te va a quedar una parte. Pero eso también se designa por consenso y por participación. ¿Cuánto es el importe máximo que puedes tener tú por herencia? El que se decida. Por muchos millones que tenga. Porque partimos de la igualdad, de la dignidad humana y demás. ¿Vale? Esas son concepciones de lo que tiene... Y os pongo aquí un ejemplo de una empresa. A lo mejor lo conocéis. Cristóbal, ¿esta música que oímos es porque ha venido hoy la tele o siempre la tienen puesta? Muchas horas del día le acariciamos los oídos a las vacas con música barroca. Pero es la música para las vacas. Las vacas son una de las protagonistas fundamentales del proyecto y las intentamos cuidar porque o dan buena o mala leche. Y de mala leche hay mucha en el mundo, ¿no? Nosotros queremos que hagan buena leche. Tú eres el presidente de la empresa La Fallera. ¿Qué hacéis en esta empresa? Pues primero, los mejores yogures del mundo. Después, mal está que tú lo digas, pero bueno, a ver. Si hay alguien que piensa que no es así, que venga y que me lo demuestre. En todo caso, nosotros hacemos un excelente yogur, más allá de las provocaciones, hacemos un excelente yogur y hace 20 años que estamos en el mercado. ¿Y en qué principios te basaste para montar una empresa como La Fallera? Nosotros hemos montado una empresa para dar trabajo a unas personas. Normalmente las empresas se construyen para producir cosas y después se contratan personas. Nosotros salimos de un hospital psiquiátrico en el año 82 con 14 enfermos mentales porque entendíamos que el trabajo era la mejor herramienta terapéutica para que estas personas pudiesen recuperar su dignidad como personas. ¿Tú eras ya empresario en aquel momento? No, yo soy psicólogo y lo sigo siendo. Es decir, que mi vocación no es el mundo de la empresa, sino que mi vocación es el mundo de la gente, de las personas, ¿no? ¿Pero montaste una empresa siendo psicólogo? Sí, porque para mí la empresa era un medio para conseguir un fin. Y el fin es el que haya unas personas que en el mercado ordinario de trabajo lo tienen muy complicado y nosotros creamos una estructura empresarial en donde pudiesen incorporarse estas personas a realizar su trabajo. Si nosotros no estamos aquí para hacer yogures, si nosotros hacemos yogures para que esas personas tengan una vida más coherente y más digna. Cuando tú te inventas esta historia, cuando tú piensas en esta empresa y vas a explicársela pues, a un financiero, a un banco, a pedir crédito, ¿cómo se lo toman? Pues yo recuerdo el primer crédito que pedí en el año 82 de $500.000 de pesetas. Pues claro, si además te llamas Cristóbal Colón, dices que vienes del manicomio y que tienes una empresa con enfermos mentales, pues te pueden cerrar la puerta, te pueden echar a gorrazos. Bueno, en aquel caso me dieron $1.000.000 y con $1.000.000 de pesetas empezamos a trabajar. Es que llamarse Cristóbal Colón, esto debe haber marcado la vida. Sí, yo a mi hijo le he puesto Juan, ¿eh? No he continuado con la broma. Sin querer basarse en ganar dinero, sin montar una empresa para ganar dinero, ¿esta empresa gana dinero? Sí, claro. Si no ganase dinero,
no existiría. Es decir, nosotros somos una empresa rentable porque tenemos la obligación social de ser rentable. ¿Nos puedes dar cifras de esa rentabilidad? ¿Qué facturasteis el año pasado? Sí, no, bueno, yo ahora tampoco los tengo aquí en la cabeza, pero estamos calculando alrededor de 14 millones de euros y tenemos pues, unos beneficios. Pero claro, es decir, esos beneficios, cualquier persona que entienda de economía, nosotros tenemos una fábrica, tenemos una granja, hay que reinvertir en la propia actividad económica, pero vuelvo a repetir, nuestro objetivo es un objetivo social. Es decir, nosotros, además de la actividad económica empresarial, tenemos viviendas, tenemos programas de formación, programas de ocio. ¿Cuántos trabajadores tienes actualmente? Mira, ahora en la empresa hay alrededor de 280 personas, 180 son personas, yo digo con un certificado de minusvalía, porque las otras 100 todavía no lo tenemos, pero podríamos tenerlo. Veníamos hablando con Paco Álvarez de la economía del bien común. Hay un dato en la economía del bien común que es la diferencia de sueldos entre el que menos gana una empresa y el que más gana. La media es el salario mínimo decente 1, el máximo factor 20. O sea, el que menos cobra multiplicado por 20 tiene es que el salario máximo de la el empresa. salario máximo de la empresa. ¿Esto se cumple en la fallera? Vamos, se cumple de una manera hologada. Es decir, aquí nosotros el que menos gana el salario mínimo interprofesional y el que más gana pues debe ganar 6 veces ese salario. Puntos positivos para el modelo de bien común. Lo que pasa que para que esa filosofía del bien común prospere, significa que hay que hacer un cambio en las almas de los actores protagonistas de esa economía. ¿Y eso cómo se hace? Pues esto entra ya dentro de la esfera de lo milagroso. Hay que ser realista. Lo que también hay que ser realista es que esto no se cambia así. Y Cristóbal ha dado en el claro, es un problema de mentalidad, es un problema, para mí, vuelvo a repetir, de educación. Porque no creo que el ser humano nazca sabiendo que tiene que ganar mucho dinero y que solamente tiene que trabajar para ganar dinero y que el objetivo de su vida es ganar dinero. Esto se lo enseña. Y lo que tenemos que intentar hacer es, lo que Cristóbal ha descrito también, cambiar esos valores, aunque no sea fácil. Yo he conocido muchas personas que han sobrevivido a un accidente, muchas personas que han sobrevivido a una grave enfermedad. Y estas personas han dicho, yo cuando he salido de ese accidente que estaba a punto de morirme, que estaba en contacto con la muerte, los valores, la forma de entender la vida me ha cambiado. Lo que antes era importante, ahora ya no lo es. Han tenido que pasar por una experiencia crítica absolutamente crítica, porque han estado a punto de dejarlo todo. De morirse. De dejarlo todo. La cuenta corriente, todo. Pues yo pienso que a lo mejor esta crisis que nos está enfrentando al desastre total, pues es posible que este motor radical lleve a la gente a decir, oye, estamos equivocados. ¿Qué es lo importante de todo esto? Si al final lo dejaremos todo, ¿no? Cristóbal, ¿podríamos ir a ver el lugar donde están trabajando esas personas con los yogures? No sé cómo funciona esto. Vamos a la fábrica. Venga, perfecto. Un ejemplo. Esta empresa lleva más de 20 años, no existía la economía del bien común. Es algo que os venía a decir desde el principio. La economía del bien común no inventa nada, lo único que da es herramientas. La Falleda hasta ahora no tenía control de esas baremaciones en temas de los valores y por cada uno de los grupos de interés. Ahora con lo que es el balance del bien común tiene un mayor control, no solo un balance económico. Decirles lo que esa es la Falleda, son yogures. Una empresa que no ha querido crecer y la han tentado muchísimo en que venda los yogures. Es catalana, para que vendan los yogures fuera de Cataluña. Y ha dicho que no, porque tiene la concepción, lo habéis oído, es un medio. La empresa, el dinero es un medio para dar una vida digna a una serie de gente. Entonces, ese es el fin de una empresa. Y ese debería de ser el fin de cualquier empresa y organización. Y antes hablando de emprendimiento, y algunas veces cuando hablo de emprendimiento, ese es uno de los grandes errores que se están cometiendo con la gran novedad del emprendimiento que ahora nos lo meten por todos los lados. No se están concibiendo las empresas hoy en día dentro del sistema de sostenibilidad. Es decir, se quiere concebir empresas nuevas en innovación, en tecnología, rentables y si pueden que peguen el pelotazo. Y se está buscando esas empresas, en vez de buscar empresas sostenibles, que en su ADN no piensen solo en lo económico, sino que piensen en lo social y que piensen en lo medioambiental.
Y eso hay que tratarlo. Le comentaba, yo en un concurso de emprendimiento y demás, en el que voy a participar y demás, se van a meter esas cláusulas sociales y medioambientales. Para ver si esa idea de proyecto es viable y buena, no solo se va a medir lo económico, se deben de medir más cosas. Os traigo ejemplos. Ananda Pascual, no sé si lo conocéis, en tema de moda. Pues hace ropa ética y sostenible, desde los algodones a cómo se trabaja desde la India, desde el comercio justo y demás. Pero esto son más marcas de moda, Ananda Pascual, Ecoconcept, Wabi Sabi, Ecology, Rebel Root. Es decir, existen ya muchas marcas en el mercado que trabajan de esta manera. Pero no solo ahí. Esta es la que decía, Oceanográfica, que no he comentado de lo que se dedicaban. Oceanográfica, la máxima puntuación que han conseguido en el tema del balance de la economía del bien común. Es una imprenta. Manchan papel, destruyen árboles. Digo lo de destruir entre comillas. Pero ellos lo hacen de forma sostenible. ¿Conocéis el concepto PEFT o no lo conocéis? Pues bueno, el concepto PEFT es la repoblación de áreas forestales, todo el tema para el papel, y un montón de cosas más que realizan y demás, tanto con empleados, proveedores, etcétera, etcétera. Una empresa que está en ello. Es también un talibán, se llama que lo escribe. Angarabeca, creatividad y sostenibilidad social y responsable, una agencia de publicidad. Este ejemplo me gusta por el hecho que parece que siempre la publicidad, el marketing y demás es el engaño. No, el marketing y la publicidad es una herramienta de transmisión y de comercialización de elementos. Como suelo decir, y un compañero mío también dice, un cuchillo ¿qué hace? ¿Te da de comer o te mata? Depende del uso que le dé la persona, el individuo. La publicidad, el marketing, las herramientas que conocemos, ocurre lo mismo, depende de cómo las utilices, puedes trabajar. En tema de tecnología, iluminaciones LEDs, iluminaciones y bombillas con futuro, más sostenibles, Limón Canarias, en temas de turismo. Pues las paso rápidos para que veáis. Fontanería, gremio tan machacado y tan pirata que parece y demás, pues existen expertos en fontaneros. La experiencia de toda una vida laboral comprometida. Pues estos son fontaneros éticos que cobran IVA. Aparte de eso, por ejemplo, una de las cosas que hace con sus clientes es enseñarles a hacer las chapuzas. Es decir, él no se desplaza y te cobra 60 euros o 100 euros por el tema, no. Él te enseña, si quieres te hago un taller y te enseña la pequeña chapuza de cuando pierdes el agua y demás y tal. Lo primero, cuando di una charla en una asociación de fontaneros y les ponía este ejemplo, se llevaban las manos a la cabeza y digo, pero pierdo el negocio. Claro, es que tu modelo de negocio no es sostenible, porque vas una vez a esa casa y no vuelves. El modelo de negocio es fidelizar a los clientes y tu modelo de negocio está en el valor añadido que aportas. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una obra más importante, cambio de calderas, un suelo radiante, cambio de radiadores, etcétera, lo que fuere, le llaman a él, porque es un tipo más desconfianza, que da transparencia, que enseña, etcétera, etcétera. Es decir, en cualquier gremio hay posibilidades. La economía del bien común está en más de 30 países, esto está obsoleto porque tiene 2 años ya, más de 1.600 empresas, estaremos por encima de las 2.500, más de 100 campos de energía, hay más que una sola región porque hay varias regiones y muchos más municipios, ya solo en España hay más de 19 municipios que están empezando a trabajar y trabajando sobre ello. Pero sí, la implantación es más de 30 países. Y está creciendo en forma exponencial y está creciendo muchísimo en Sudamérica y en otros países, entonces los datos tampoco los tenemos exactos. Y de hecho puede haber empresas que estén aplicando, porque en la web de la economía del bien común os podéis bajar lo que son los Excel, lo que son los manuales, lo que es todo, está abierto y accesible para cogerlo y que tú puedas implantar en tu negocio o en tu organización el balance del bien común. Y no tiene por qué enterarse nadie, es decir, tú puedes ir haciéndotelo. Ahí te vienen todas las explicaciones, todo el tema y te lo puedes hacer tú solo. Es decir, es una concepción abierta de que cada uno puede implementar. Y sabemos que está ocurriendo en empresas que todavía no han dicho nada. Es decir, el hecho de que, oye, que ya lo estoy haciendo. Sí, a veces recibimos llamadas de, oye, que me he atascado. Que esto no sé cómo continuar, cómo podría hacer, cómo tal. Entonces, pues bueno, se les ayuda, se les asesora y demás. Datos en organizaciones. Me voy a parar aquí, os explico un poquito lo que es el campo de energía y luego, si nos da tiempo, os explico cómo funciona en temas municipales y en temas más institucionales la economía del bien común. Un campo de energía no llega, es simplemente la agrupación de personas, no hace falta mucha gente, 3 o 4 personas, que quieran ir moviendo en su municipio o en su zona
la economía del bien común. Es decir, esta concepción, digamos, más holística, esta concepción en valores, que digan, oye, pues queremos moverlo más, qué se puede hacer y demás. Ahí se empieza a germinar lo que llamamos nosotros un campo de energía, que existe en Euskadi, existe en Cataluña, en Barcelona, en Cataluña en general, Barcelona, Madrid, Valencia, creo que hay en Castellón, en Sevilla, Zaragoza, que estamos trabajando nosotros además Zaragoza firmó en pleno, para que lo sepáis, el municipio de Zaragoza firmó en pleno, en acuerdo plenario por mayoría, la aplicación de la economía del bien común. Se ha empezado a aplicar ahora en la empresa de vivienda. La empresa de vivienda pública de Zaragoza está aplicando ya el balance de la economía del bien común, es decir, ya empieza a haber también, digamos, ciudades que están aplicándolo. Y ese es el germen, y desde aquí os animo, hay gente que ya estaba interesada y que por los que he venido y demás, pues obviamente por aquí, por la vorágine, con Roberto y demás, que si estáis interesados os invitamos y eso ya sería una reunión que podríamos hablar de cómo se puede generar y crear. ¿Alguna cuestión? Si no, os comento tema municipal de cómo se puede trabajar en un municipio, cómo esta ciudad debería hacerlo nuestro alcalde con una mayoría absoluta. Vale, municipios por el bien común. Hay varios estamentos o varios puntos que deben de cumplirse para ser un municipio por el bien común. Parte de la ciudadanía, es decir, la base fundamental que marca la economía del bien común son los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones y el poder lo tiene la ciudadanía, con lo cual se hablan de asambleas democráticas. Es decir, de que la gente decida qué es lo que quiere para su ciudad. El segundo es el índice del bien común, que luego os explicaré un poco. Lógicamente, como municipio, la promoción de la EDC en las organizaciones privadas, ONGs, etc. Antes hablábamos de contrataciones públicas. Si un municipio que está en consonancia con la economía del bien común, en sus contrataciones les pide a las organizaciones que tengan una puntuación en la economía del bien común para licitar y decir si acceden a ese concurso, lógicamente está promulgando y está haciendo que sus organizaciones y las empresas que componen el tejido de ese municipio cumplan con él. El balance del bien común municipal, que sería la matriz que habéis visto, pero aplicada a municipios, y la participación en la creación de una región, es decir, unirse con otros municipios de alrededor para generar una comunidad más grande. Eso digamos que son los pasos. No significa el hacer uno primero y otro después, sino que son los pasos que hay que ir cumpliendo para ser un municipio. Esto es lo que he comentado, ¿no? La Asamblea General. Lo importante es que la ciudadanía sea la que decide. Para tomar esa decisión, mejor que esta... no la tengo aquí. Vale, bueno, la tengo en otra presentación. Lo explico. En el índice del bien común, en vez de baremar lo que serían los distintos grupos de interés, proveedores, clientes, empleados, lo que barajamos en el índice del bien común es qué áreas de interés nos importa a la ciudadanía. Y a lo mejor a la ciudadanía nos importa el empleo, nos importa la seguridad, nos importa el medio ambiente, nos importa la movilidad, nos importa la familia. Eso a lo mejor es en esta ciudad, pero en otra ciudad pueden ser otras cosas. ¿A eso cómo llegamos? Llegamos a través de las asambleas democráticas y a través de modelos de participación ciudadana. Yo suelo decir, y yo soy el primero, que en lo que es el ejercicio democrático, lo ejercemos muy poco, lo ejercemos cada 4 años y votamos. Realmente un ejercicio democrático es el que seamos más proactivos en las decisiones de nuestro propio municipio. Y si a nosotros nos interesa la seguridad, yo quiero ver cómo eso se cruza con participación, con dignidad humana, con justicia social. En el empleo lo mismo. A mí en empleo me gustaría, lo que he comentado antes, que en la ciudad no se me preguntara si tengo empleo o no tengo empleo y qué salario tengo o no tengo. Si estoy a gusto, si tengo estrés, que cómo estoy con los compañeros, etcétera, etcétera. Toda esa serie de cosas que sí importan para hacer una calidad de vida real dentro de la ciudad. Esas áreas son las que la ciudadanía decide, se hace sobre el balance y sobre los indicadores de lo que sería la matriz completa, el índice del bien común completo, que nos daría una baremación, y eso es lo que se va midiendo y se va mejorando. Eso sería una hoja de ruta y una hoja de plan estratégico para un municipio, porque le permite combinar de cómo hago yo para que haya más empleo con temas de justicia social, cómo hago yo para que haya más convivencia familiar, porque le importa a la ciudadanía de mi ciudad, con respecto a... Esto lo están trabajando distintos municipios, entre ellos, pues bueno, se está programando por aquí, os lo digo por si interesa y demás, se ha surgido la idea de a lo mejor hacer un tour por el País Vasco, o podemos acercarnos también a otros sitios y demás para conocer empresas, municipios y demás que están aplicando esto. Entonces, pues bueno, lo dejo ahí, si lo...
el tema y demás. Eso es lo que te permite. De esa manera, lógicamente, llegas a una concepción municipal. Esto se está aplicando en Miranda de Azán, en Muro de Halcón, en Orendain, en Santa Lucía de Trijana, en Boada, en Alboraya, en Zaragoza, en un montón de municipios ya que están en España. Y están aplicando ya estos términos, están empezando a aplicar el balance del bien común y están aplicando el índice. En la web que tenéis a nivel nacional y demás tenéis ejemplos, pero en YouTube si pones economía del bien común y pones municipios y demás podéis encontrar un montón de explicaciones de alcaldes, de concejales, de técnicos dando buenas prácticas en temas de economía del bien común. Yo os voy a explicar una solo, por ejemplo el caso de Rubí. Rubí, ¿qué hizo? El tema de energía y pobreza energética y demás. Dijo, tenemos que plantearnos cómo vamos a conseguir una reducción en temas de energía y cómo vamos a conseguir una energía, digamos, más verde. Empezó por las instituciones, empezó por el ayuntamiento y por las empresas públicas a introducir lo que es tema de energía verde, contrataciones fuera de lo que son las típicas de Iberdrola y compañía. Eso mismo lo trasladó a los centros educativos y a las empresas y como tercer paso lo llevó sobre las viviendas. Lógicamente hubo educación, lógicamente hubo inversiones y demás. Hoy en día se ahorra más de 2 millones de euros al año en energía. Y es el único municipio de España que toda esa energía es verde. Siguiendo las políticas y las estrategias desde la economía del bien común. Es decir, cómo se plasma eso en el suelo, ¿no? Y eso, una de las cosas fundamentales que vieron era el tema energético. Y lo trabajaron alrededor de lo que es la economía del bien común. Esto lo he pasado rápido y demás, porque quiero dejar ya... aquí tenéis ejemplos de Santa Lucía, de Rubí, de Biduay, de Nava hacia Madrid, Orendain, bueno, Alboraya, un montón de casos y demás que podéis encontrar explicaciones mucho mejores que las que os puedo dar yo de distintos ejemplos en temas municipalistas. Y hasta aquí. Ahora dejo el turno abierto para todos vosotros, para preguntas, comentarios, todo aquello que queráis o tengáis inquietudes en ello. Siempre acabo diciendo que el cambio hacia el bien común empieza en cada uno de nosotros, que es con lo que he empezado la charla, y espero haberos acercado un poco a la economía del bien común y que conozcáis un poquito más el movimiento en todo ello. ¿Alguna cuestión? Me llama la atención esto que decías al final, es decir, que se ha ahorrado 2 millones de euros. Es decir, que tenemos un modelo económico que no es económico. Es decir, a mí me parece muy curioso, ¿no? La paradoja, es decir, que trabajamos con el único objetivo de dinero, pero resulta de que ni tan siquiera lo conseguimos. Porque con otros modelos parece que se puede conseguir más dinero. Tú dile al que le has reducido 2 millones de euros y si parece económicamente es más viable o no. Sí, lógicamente es mucho más viable. Es decir, una de las paradojas que tenemos es la improductividad, ¿no? Que antes comentábamos, ¿no? También que hablábamos y demás. Es decir, es incongruente de que estamos trabajando por ganar dinero, y antes lo decía, ¿no? Estoy en un buen trabajo, hace una buena carrera, que tenga buenas salidas y al final para tener un buen puesto de trabajo, pero a lo mejor como no tengo pasión en ese puesto de trabajo no rindo todo lo que podría rendir en aquello que me apasiona, ¿no? Lo mismo sería, ¿no? En esto, ¿no? De que siempre se concibe y la economía social le ocurre y a lo que es el comercio justo le ocurre, etcétera, etcétera, de que está la concepción bien vendida por parte de quienes lo venden de que es más caro. Y eso no es así. No tiene por qué ser más caro. No sé, Se han optimizado redes de transporte con la concepción de la economía del bien común y con la reducción de la huella de carbono, menor consumo de combustible, menor consumo y desgaste de camiones, optimizando cargas, etcétera, etcétera. Y eso es economía real, eso es lo que tú decías, ¿no, Roberto? Eso es economía real. ¿Alguna cuestión o pregunta que queráis? ¿Os he dormido mucho? A ver, a mí el planteamiento ahora sí me ha parecido interesante. Lo que pasa es que, en el fondo, me parece que es muy práctico, es lo más positivo que tiene, y dando pasos, pero es como poco ambicioso, quizá para buscar el pragmatismo. Porque, claro, si detrás no solamente es cambiar 4 métodos empresariales, sino cambiar los valores de la gente, pues ahí entramos en el campo de lo milagroso, como decía Cristóbal Colón, ¿no? Y es que, claro, estas cuestiones, cuando hablamos del bien común, ¿de qué comunidad estamos hablando? ¿La municipal,
la autonómica, la nacional, la transnacional, porque estamos constantemente hablando de que todo es interdependiente de todo. El móvil se hace con el coltán del Congo, se construye en China, no sé qué, pero estamos hablando de que después la diferencia salarial la vamos a decidir en Cantabria. Los cántabros decidimos, bueno, porque vamos a cobrar más, sí, o en España, no, pero bueno, la tendencia es a reducir lo más posible. El derecho a decidir, cada vez que aquí los santanderinos tenemos derecho a decidir sobre lo que pasa con nuestros impuestos. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué aquí en Santander vamos a decidir la diferencia sea unos 6, pero la diferencia con el que nos extrae el coltán del Congo sigue siendo 200 o 300? Entonces, seguimos siendo muy resistentes a lo que son aceptar la comunidad como una comunidad universal. Por un lado te diré que Suiza votó lo que es salario mínimo, salario máximo. Votó 1 a 1,12, me parece que votó y no salió. Perdió un 60-40, básicamente en votaciones. Pero dicen que si hubiera sido 1,20 hubiera salido. Un país entero, decidiendo el salario máximo mínimo. Digo, lógicamente hablamos de comunidades y hablamos en genéricos. Pero yo suelo decir, el cambio empieza por uno mismo. Y en donde tengo que hacer el círculo de influencia es donde yo tengo círculo de influencia. ¿Yo tengo círculo de influencia dónde? Pues alrededor de la comunidad del colegio de mis hijos, alrededor de donde yo trabajo, alrededor de mis amistades, alrededor de lo que puedo. Yo no puedo ir a Rajoy y decirle vamos a votar aquí en España, o me voy a Merkel y le digo vamos a ver en Europa y demás, sino que nos planteemos la economía del bien común, que yo creo que es una de las grandes virtudes, que nace desde la persona. Y como personas debemos de procurar el cambio en lo que tenemos alrededor. Si todos tuviéramos una conciencia en valores sobre los que estamos hablando y diciendo, pues sí podemos llegar a algo global. Como comunidad en Cantabria y demás, pues a lo mejor hay que pensar cómo hacemos los móviles para no pagar esas injusticias allí. Ya veremos. Pero sí pensar que la economía del bien común se basa en la persona y la influencia que puedes tener tú alrededor de tu círculo. Cada uno tenemos nuestro círculo de influencia. Y la primera pata es la que siempre suelo decir, el consumo consciente. El consumo consciente no significa ni comercio justo, ni significa ser consciente de lo que compramos. Y ser conscientes de lo que hacemos y de lo que consumimos, que muchas veces es simplemente el no consumir. Eso es consumo consciente. Hoy pongo el ejemplo porque nos ha ocurrido. Estábamos comiendo y siempre me ponen la cara rara cuando lo hago. Nos hemos tomado, Roberto y yo, un menú. ¿Qué quieres? Pues yo me voy a tomar una cerveza y yo le he dicho agua. Pues te traigo una botella. Digo, no, me traes un vaso del grifo. ¿Qué traes el agua de aquí de Santander? Y dice, buena, pues entonces trae un vaso del grifo. Y hago solo como platos ya. Y dice, bueno, pues luego te traeré otro, si no. Me ha traído con hielo, bien rico y demás y tal, y estaba estupenda el agua de Santander. Es decir, ¿por qué voy a consumir una botella que lleva vidrio, que lleva metal, que yo no sé el transporte desde dónde vendrá de esa botella que me iba a servir, porque no sé de qué marca era, cuando tengo el agua aquí? Eso es a lo que me refiero del consumo consciente. Es decir, que seamos... Esa es la parte también fundamental. Y cambio empieza desde ahí, desde tu propia empresa, no sé de dónde trabajarás y demás, desde tus círculos de relaciones. Ojalá esto en X años pudiera funcionar. Lo que también hay que pensar que los cambios no se producen de hoy para mañana. Muchas veces en algunas charlas me ocurre de, ya, pero esto para implantarlo, porque... Esto no es de hoy para mañana. Esto es generacional y hay una parte fundamental que es la educación. Los chavales, los universitarios y demás, esto es generacional. Debemos ir educándonos en otro modelo. El modelo capitalista no nació de la noche a la mañana, de repente llegó uno y lo impuso. Fue creciendo. Pues el modelo de la economía del bien común, digamos que es un modelo que debe de ir plantándose. Es un modelo al final ético, un modelo basado en valores y basado en... Entonces te he respondido, más o menos. Sí, sí, no, sí. Por lo que en definitiva te quería decir es que me parece muy pragmático, pues me parece bien, pero que es un camino, no es una meta. O sea, que hay gente que dice, bueno, yo ya he montado mis cláusulas sociales en mi municipio y tal, ya me quedo tranquilo y soy buenísimo. Has dado en el clavo, es el camino. Es un camino. Sí, una cosa. Estaba pensando en el ejemplo del hombre este que fabrica los yogures, esta empresa, vamos, no sé solo, y en otras empresas o iniciativas que se generan o se han generado al hilo de todo esto, cómo conviven con el entorno competitivo, porque ese yogur que están fabricando lo habrán puesto un precio
pero todos sabemos que hay multinacionales que pueden pasar por encima de ellos y en su entorno bajar el precio a hundirles. Bueno, lo primero que ha dicho, ellos hacen los mejores yogures del mundo, ¿no? Claro, sí, y la multinacional también. Sí. Pero bueno, fuera del cachondeo y demás, si algo había antes que hemos perdido por el camino y que creo que estamos recuperando, es los valores. Daba una estadística, creo que daba cuando estábamos en el programa de televisión también esta tarde y demás, diciendo, ¿no? Hay estadísticas hechas desde las universidades británicas en las que a igualdad de calidad y precio de un producto, ¿por qué te decantarías? ¿Por tu fidelidad a la marca? ¿Por la innovación de ese producto? ¿O por su aporte a la sociedad? El 42% de la gente respondía sobre el aporte a la sociedad. Esa encuesta, en el 2004, probablemente hubiera sido distinta, o en el 2005. A lo mejor más por innovación hubiera esto. Es decir, se están removiendo las conciencias y se están dando valor a otras cosas que no se daban. En el caso de los yogures, Pesarà, que es de Cataluña, es un yogur catalán, Pesarà, que es buen yogur, que tiene un precio de mercado y luego además tiene unos criterios sociales. No vende a todos, vende a un segmento y a un nicho de mercado concreto y que no pretende crecer. Factura 14 millones de euros. Yo no quiero vender 200 millones de euros como quiere Danone, o 200.000 millones. Entonces, lógicamente, compite en su mercado y tiene un buen producto para el segmento y para el sector y para el posicionamiento que él sí busca. Entonces está competitivo. Lo que tienes que estar es en valor de mercado. Y sus yogures están en el valor de mercado. Por eso venden. No ha habido ningún caso que pueda haber sido una amenaza para las multinacionales y hayan ido a cañón por ellos. Sí, mira, estaba con un amigo hablando del tema económico. Triodos Bank, amenaza financiera. Banco de España. Y bueno, Triodos Bank está considerado que todavía no es una amenaza financiera. El día que lo sea, veamos. Pero actualmente, por el volumen que maneja y lo que tiene, pues es pequeño con respecto a lo que es. Sí, miré y... O sea, que está en función del tamaño de lo que es ahora este movimiento. Pero la fuerza no la tienen las empresas, ni las organizaciones. La fuerza la tienen los individuos. Y la fuerza la tiene la decisión que tomemos cada uno de nosotros en dónde lo compramos. Y dónde ponemos nuestro dinero. Y qué yo consumo. Y qué ropa me compro. Esa es la fuerza. Porque si cada uno de nosotros decidiéramos, ponía el ejemplo de Bangladesh también, antes, en otro tema. Hace 2-3 años se durmió un edificio, murieron 3.000 personas en un edificio en Bangladesh. Y aparecieron un montón de marcas. Y la gente se llevaba las manos a la cabeza. Al día siguiente se compraban en esos mismos sitios. Es la incongruencia que tenemos a la hora de comprar. Por eso hablo del consumo consciente. Es decir, el poder del cambio y el poder acercarnos a estos valores es el encontrar, por eso os he sacado marcas, es el encontrar marcas, el encontrar sitios donde realmente están con estos valores y dejar de comprar en un sitio porque yo puedo gastar y comprar donde quiera, dejar de comprar en un sitio y comprar en el otro. Ya se preocupará la multinacional de darse cuenta, para poder seguir ganando dinero, que a lo mejor las cosas las tiene que hacer de otra manera. ¿Por qué ahora las multinacionales están promoviendo temas de responsabilidad social corporativa como acción, no como responsabilidad social corporativa? Hablar de la energía social, la energía solidaria, la energía tal. ¿Por qué? Porque ayuda a 700 ONGs, pero luego provocas terremotos en Sudamérica. Eso no es responsabilidad social corporativa, eso es acción social de que ayudas de una manera. La responsabilidad social es desde la producción, desde la trazabilidad de tu producto, desde que lo ideas ese producto hasta que lo sacas, eres consciente en toda esa responsabilidad social y en toda esa responsabilidad medioambiental, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos el poder de decir, pues voy a comprar ese, en vez de comprar ese otro. Y hay muchísimos productos que están en mercado y que no hay una diferencia de valor de mercado, de decir, joder, es que no puedo. Como en algún me dice, joder, pero es que claro, el tomate ecológico está a 1,10 y el tomate que me traen de Marruecos a 0,80. Y digo, y por 30 céntimos, que probablemente te gastes más en yo que sé qué, ¿no das un paso hacia el tema de consumo ecológico? 30 céntimos tanto te suponen a ti en esa cesta de la compra cuando a lo mejor estás metiendo las galletas no sé qué, que te han costado 3,80. Porque ha salido tal muñeco en la televisión. Y estás dudando entre comprar tomate ecológico o comprar tomate de X sitio. De hecho Marruecos, pero bueno, por cualquier otro lado.
o tema ecológico. Sí. Simplemente por aportar un poco a lo que comentabais, yo creo que muchas de estas empresas también hay que ver que su éxito depende muchas veces de un apoyo público decidido. Es decir, estas empresas pueden competir en muchos casos y pueden competir con otras empresas y con multinacionales. Aquí en el caso de Cantabria hay empresas que son emblemáticas, por ejemplo Amica, que trabaja con personas con discapacidad y están compitiendo pues en el sector de las lavanderías, por ejemplo, llevan toda la lavandería de Valdecilla, y esta lavandería de Valdecilla la han ganado con concursos públicos a los cuales se han presentado otras empresas, lo cual quiere decir que su calidad y su competitividad es indiscutible, pero también es indiscutible que para que estas empresas puedan funcionar tiene que haber un apoyo público a los centros especiales de empleo, de tal manera que se les dé un soporte, porque evidentemente en muchos casos están compitiendo en desigualdad, porque la productividad de determinadas personas con discapacidad nunca va a ser igual que la productividad de una persona que no tenga ninguna discapacidad. Entonces hay que tratar de igual forma entre iguales, no de igual forma entre diferentes. Entonces, un sistema público de apoyo decidido a estas empresas mediante la introducción de cláusulas sociales, mediante el apoyo a empresas de inserción, mediante el apoyo a centros especiales de empleo y demás, contribuye a que estas empresas puedan competir en un mercado, porque, insisto, los contratos no se les dan porque sí, los contratos se los dan porque los ganan en los concursos. Pero es más, a veces estamos cayendo en un cierto maniqueísmo al decir, bueno, estas organizaciones sociales y por otro lado las multinacionales. Ellos mismos, y de hecho muchas ONGs lo están haciendo y muchas empresas sociales lo están haciendo, están llegando a acuerdos con multinacionales, precisamente porque las multinacionales están viendo el interés de la introducción de todos estos valores. Y estas organizaciones están viendo que pueden llegar a acuerdos, porque efectivamente el fin, como decía de la Fallera, el fin es insertar a esas personas porque el trabajo es la mejor terapia para esas personas. Entonces hay muchas empresas de estas que se han dado cuenta que en vez de crear empresas de inserción, lo que tienen es que insertar a sus, digamos, beneficiarios en empresas, pero tienen que insertarles en determinadas condiciones, no en cualquier condición, porque si no, no les van a contratar. Y esto está produciendo una colaboración muy interesante, más que esa confrontación que parece que siempre se quiere buscar entre empresa social y multinacional. Lo que se está buscando son colaboraciones muy interesantes. No con todas las multinacionales, evidentemente, pero sí con algunas que tienen determinados criterios o determinados valores sociales. Y esto está beneficiando a los dos, a unos y a otros. Y ya digo, Cantabria, porque siempre buscamos ejemplo de fuera, Cantabria, yo creo que sobre todo en el mundo de la discapacidad, yo creo que tiene toda una serie de empresas de referencia, he dicho Amica, pero podríamos hablar de Ampros y podríamos hablar de alguna otra más. Sí, yo esto lo veo. Yo voy más al tema de que, independientemente de las empresas que dependan de concursos públicos o, vamos, en esa línea, digamos, hay empresas que crean o pueden crear una iniciativa para dar cobertura a una inserción, como tú dices, o a cualquier otro objetivo que no sea el dinero exclusivamente, y se vean de repente en el mercado, y por lo menos yo no tengo la certeza, ni mucho menos, de que se estén generando o haya suficientes iniciativas para defender a este tipo de empresas de la agresividad de otras, ¿no? Sí, estamos dentro de un mercado global y estamos dentro de un mercado que está dentro del sistema capitalista, entonces es así.
Este tampoco juega, digamos, en otra liga, juega dentro de la liga. Claro. Entonces, al jugar dentro de la liga, pues tiene sus condicionantes y tienes que estar dentro del mercado. Obviamente fuera no puedes estar, pero la ayuda institucional es fundamental para ese tipo de empresas y para los que respetan esto. Es decir, un gran empuje puede ser de los ayuntamientos y diputaciones, desde las organizaciones municipalistas, se puede hacer, es fundamental, es un primer paso, ¿no? Bueno. Es que yo creo, vamos, a lo mejor me confundo. ¿Lo habías pedido tú? Perdón. No. Yo he levantado la mano. No, habla tú. Entonces, yo creo que son conceptos diferentes. Quiere decir, bien, estamos en un mundo de grandes mercados, de grandes multinacionales, donde además no existe ni siquiera economía productiva, porque lo curioso es que el mayor volumen de dinero no viene ya de los bienes productivos, es decir, es una economía especulativa, se especula con dinero que no existe, con contratos de seguros contra atentar a una moneda y contra millones de historias. Que es un modelo diferente, no es una confrontación, sí es una confrontación final, pero se crean pequeños estamentos, pequeños organismos que funcionan y que entonces van creando un germen de pequeñas empresas, de pequeños hábitos en la población, que es lo que puede hacer al final. O sea, el de los yogures, si no recuerdo mal el dato, decía que hacía 400.000 yogures y que no quería hacer más, no quiere hacer más. Es decir, vamos yo creo que es un modelo ciudadano diferente y un modelo de organización diferente y de consumo diferente. Vamos a un modelo mucho más humano, mucho más razonable y mucho más tal. No se trata ahora, se trata de establecer modelos distintos. Como he dicho, andarlo. Claro, y es modelos diferentes. Aquí no ven, yo creo que, vamos, lo que he leído de estos temas, no creo que se trate de montar algo que confronte, no, es una estructura pequeña, diferente, que permita a los ciudadanos ir adquiriendo unos hábitos distintos. Y no es confrontación con nada. No, es otra manera, Y una cosa que es muy interesante, que yo nos he dicho, no solo las empresas, por ejemplo, esta empresa que da a 180 enfermos mentales, que es además lo que tienen y tal, es decir, no solo, ni siquiera necesita subvención. Si echamos números, esta empresa lo que está ahorrando a la sociedad es muchísimo dinero, porque cada enfermo mental sin trabajo, marginado, en una situación de tal, lo que crea es un individuo fuera de la sociedad y además que genera unos costos y además que encima siempre va a ser un infeliz. O sea, es decir, que son empresas que incluso son rentables socialmente, no solo económicamente, sino rentables socialmente. Sí. El problema de entrar, porque, ¿qué cuestión? Vamos a ver. Uno dices, ¿por qué no pones tu dinero en Triodos Bank que luego va a financiar proyectos de no sé? Eso es lo que yo creo que es el planteamiento que nos tenemos que empezar a hacer. ¿Por qué no compras esa marca? O yo tengo un smartphone y leí lo del móvil y dije, qué pereza que me tengo que apuntar y esperar a que me lo manden. Voy a ser franca, que si tengo un hábito de consumo de voy a la tienda y me le compro. Creo que esa es la reflexión individual. Pero yo os recomiendo una marca también de aquí que trabaja en estos ámbitos, no tanto como el PayPal, pero BQ, por ejemplo. Bueno, que es nacional. Tampoco tenemos como... Sí, que es nacional y que lo está. ¿Querías comentar? No, yo creo que a ver, las empresas que contratan a personas con discapacidad sí que reciben ayudas por parte del Estado, de los gobiernos, ¿no? Yo creo que de cara a un contrato, yo no sé, pero si se contrata a un discapacitado, ellos, no sé cómo es que claro, yo no estoy muy puesta, pero sí que creo que hay algún tipo de, no sé, pues de desgravar en Hacienda o lo que sea. Y que eso, por ejemplo, a nivel nacional, y yo sé que en la administración, por ejemplo, se están haciendo subcontratas con empresas que contratan a gente con discapacidad, claro, bajan el precio de contratación en concursos públicos. Y eso se contrata. Entonces el tema sería que se están bajando que ese dinero, ese sobrante, digamos,
eso revertiese en la calidad del trabajo, o sea, de los trabajadores. O sea, yo no sé cuál es la situación de los trabajadores de Amica, o sea, si están, pues como el caso de los yogures, si están con ese salario mínimo, cuáles son sus condiciones laborales y todo eso. Hay que tener en cuenta, no sé si, no sé si me entendéis. Sí, te entiendo. O sea, que hay una doble en esto. Pero no nos quedemos, porque estamos sacando mucho el tema de inválidos, el tema de discapacitados y demás. Esto se aplica en las organizaciones tradicionales y normales. Es decir, en el taller mecánico, que no sé si hay en alguna esquina de aquí, en la perfumería. El otro día vino una peluquera a hablar conmigo de este tema, me llevó a la peluquería y lo primero que le dije es: ¿por qué estás con L'Oréal? Que yo no sé si es bueno o malo L'Oréal en temas de bien común. Pues me dijo: pues hombre, es una marca conocida y estaba bien de precio. Esos son los dos criterios que utilizaba para decidir por qué estaba con L'Oréal. Hay muchos más criterios, por eso que tengamos la conciencia de que esto se aplica en el mercado tradicional y en las empresas tradicionales. No nos quedemos solo con el caso de La Falleda, que es uno más dentro de lo que es. Creo que había pedido por ahí... Sí, era solamente en esa... No quiero profundizar más en este tema, solo decir dos cosas. Uno, que yo en ningún caso he hablado de subvención, y además para mí es una palabra maldita. O sea, cuando la administración da un dinero a una empresa social, está haciendo una inversión social, no está subvencionando. Entonces, esto lo tengo claro. Y segundo, sin pretender tampoco profundizar en esto, que estas empresas no ganan los concursos porque bajen el precio, porque se les hace esa inversión social, ni mucho menos. No, pero bueno, dan calidad de servicio. Exacto. Pero basémonos en que esto es sobre las empresas, y no sé si aquí trabajáis todos o no, en la empresa en la que estéis, en esa, ya sea una institución, ya sea una organización, una ONG o lo que fuere, aquí mismo, donde estamos, en la vorágine. ¿De dónde ha venido este suelo? Uy. Que antes me han dicho que lo han cambiado no hace mucho, que no sé qué, qué tal, qué cual. Hubo debate, un pequeño debate. Pero bueno, dejo ahí la pregunta en el aire, porque no sé nada y demás. Pero esos planteamientos, es decir, ese consumo y esa compra consciente de decir, vale, ¿dónde estoy comprando? ¿De dónde vienen estos materiales? ¿Cómo se ha hecho? Tal, dame más criterios. Como decía, ir al banco y preguntarle qué hacemos con vuestro dinero. Pues lo mismo es con los proveedores, con los clientes, con todo. Creo que ahí atrás... Sí, yo quería preguntarte un poco por cuáles las áreas de trabajo o qué es lo que realmente se hace desde, no sé si os ha llamado campos de energía. Y yo, por ejemplo, entiendo en mi día a día, pues sí, todos estamos, yo creo, o seguro la gente que está aquí, bastante concienciados con el tema del consumo consciente, como tú dices, y creo que seguro reflexionamos todos mucho sobre estos temas, de los que yo personalmente pienso, y tampoco es que sea de una generación ajena a internet, que no es tan fácil encontrar información. O sea, para mí no es tan sencillo encontrar marcas de textil que sean éticas o lo que sea. Es decir, y entiendo que hay un trabajo sobre todo pues, de fomento de ese consumo consciente, ¿no? Y si yo fuese empresaria, que no es el caso, pues podría decir, bien, voy a intentar pues, ponerme con esta matriz en mi empresa, ¿no? Pero si tú eres pues un ciudadano a pie, un currela y tal, que desde esos campos de energía, que es un poco... Vale, un campo de energía, lo que digo, no hace falta hacer una asociación ni nada, sino es un grupo de gente que quiere divulgar y difundir lo que es la economía del bien común. Hay distintas, hay una que es la divulgación y concienciación, que son pues, el ir buscando charlas, es decir, pues hoy vamos a dar charlas en colegios, vamos a dar charlas en universidades, en empresas, etcétera, etcétera, e ir divulgando por ahí. Se hace actividades, ahora mismo hay... digamos que está compuesta la Asociación Nacional en distintos nodos, hay uno que es de educación, otros de organizaciones, otros de municipios, etcétera, etcétera, en los cuales provee a los campos de energía también de materiales. Es decir, oye, que yo he quedado con un colegio para hacer unos talleres con chavales, ¿qué hay? Se te provee del material, se te dice cómo se puede hacer y demás y tal, y desde ahí se puede dar, porque a lo mejor en ese campo de energía resulta que hay profesores. Hay otros que son de comunicación, pues oye, pues cómo divulgamos y demás. Y luego el ir aplicando el balance, es decir, luego hay otras de empresas que se interesan en tu zona, o organizaciones que se interesan para ver cómo ir implantando el balance y demás. Es decir, hay una serie de herramientas, de todas maneras, en la web lo podéis encontrar y os podéis bajar cómo son los pasos para un campo de energía. Si no, a través de Roberto o a través de aquí de la vorágine o lo que queráis, se puede contactar conmigo y os paso los documentos de cómo empezar. Y luego también no hay ningún problema en acercarnos a alguno de nosotros y en esas primeras reuniones ver cómo se puede ir organizando el campo de energía y qué áreas. Dependiendo de la gente que está, se optará por unas o por otras.
Pero sobre todo es eso, ir difundiendo e ir aplicando en distintos. Pues, por ejemplo, en Euskadi pues hay ayuntamientos, hay algún alcalde, hay empresas, antes comentábamos, pero Rico, por ejemplo, que es una empresa bastante grande y demás, que está con estos temas, hay consultores, hay también gente funcionarios, etcétera, en distintos ámbitos. Hemos hecho salidas a la calle con alguna caseta y algún puesto que hemos puesto para explicar todo esto, hemos hecho charlas educacionales, hemos hecho talleres, es decir, vamos divulgando y vamos haciendo. Luego por detrás de lo que hay también es todo lo que es la formación para consultores, y ahora estamos preparando la formación para facilitadores para el tema municipal y para el tema de políticos también, que se vayan introduciendo en todo esto, y a toda esa gente se le forma en consultores. Auditores también existen, actualmente en España se están formando algunos y vienen desde Austria también, para que esas empresas que quieran auditar, pero no es necesario auditarte, esto no es un sistema de calidad ni mucho menos. Hay gente que audita sus cuentas y su balance económico, y hay gente que no audita sus cuentas y su balance económico. Hay gente que lo hace por a ver si lo estoy haciendo bien mi balance económico, pues esto es igual, a ver si estoy haciendo bien mi balance. Luego también el balance se trabaja en formato PIB. Una cosa, de todas formas, esto me parece importante, quería preguntarte, la gente que trabaja con esta metodología, con esta matriz y estos indicadores, entiendo que tendrá que tener algún tipo de formación y algún tipo de certificación, ¿no? Porque si no, pues como en todos los campos, puede haber mucho advenedizo que de repente coge un concepto, lo empieza a dar vueltas y... No, aquí hay una formación de consultores, y se forman a consultores sobre esta matriz. Lo que pasa es que tú sí puedes ir implementando la matriz. Nosotros, por ejemplo, ejercemos el trabajo de acompañamiento, en Berotsugo Rico o en otras empresas. Llevamos de vez en cuando a donde ellos para ver cómo lo van llevando. Esa persona que lo está llevando, que lleva el sistema de calidad, por ejemplo, lleva otros y demás, está aplicando esto. Entonces le acompañamos en las desviaciones que pueda tener del cómo se lo va a hacer. ¿Quién forma a los consultores? Los consultores se han formado, bueno, ya se va haciendo un nodo más grande. Los primeros empezó desde Austria, se ha llevado a Alemania, se llevó a España, Italia, entonces ya hay formadores de consultores. De hecho hay un nodo específico que se reunió este fin de semana en Zaragoza para todo el modelo de implantación del balance. El balance es un ser vivo también, aquí no sé qué versión os he puesto, si la versión 4 o... me parece que es la que os he puesto, allí hay versiones posteriores de todo ello, porque se está modificando y se está adaptando, no es lo mismo la realidad en unos países que en otros, entonces se va modificando y se va trabajando sobre ello. Pero sí, lógicamente lo que hay es la posibilidad de auditar si se quiere, entonces al final es un balance, ¿no? Y también lo que nosotros decimos, no hay que atacar la matriz, todo. Trabaja proveedores con los valores este año. Y vamos a ver cómo lo trabajamos. Proveedores con los distintos valores, con dignidad humana, justicia social y demás. El año siguiente vamos a trabajar el tema de clientes. El año siguiente el tema de empleados. Porque no es lo mismo una empresa grande que puede dedicar full time a una persona para ir moviendo todo esto que una peluquería. Yo no le voy a decir a la peluquería vamos a aplicar toda la matriz. Pues es que no cortan pelo. No, bueno, pues voy a trabajar proveedores. Pero cuando esto lo trabajas en la empresa, yo por ejemplo te estoy escuchando y me parece que estás hablando de responsabilidad social corporativa. No veo la diferencia entre la responsabilidad social corporativa y los distintos sistemas de responsabilidad social corporativa y esta economía del bien común. Por ejemplo, lo puedo entender mejor a escala territorial o en un municipio, pero por ejemplo en la empresa, todo lo que estás diciendo de trabajar proveedores y demás, esto lo hace cualquiera que tenga un sistema de responsabilidad social. Existen sistemas, yo trabajo en la SG21, que es un sistema de responsabilidad social corporativa, y lo conozco, los sistemas de responsabilidad. La gran diferencia es que no te tiene herramientas de medición, la responsabilidad social corporativa. Es decir, para empezar, la tienes que inventar para cada uno de los distintos stakeholders. Y tendrías que buscar una baremación. La gran diferencia que te da aquí es que ya la tienes. Tienes un balance social. Es decir, y luego esto no es o una cosa o la otra. Es decir, una empresa puede estar aplicando, bien aplicada, la responsabilidad social corporativa a sus distintos stakeholders o grupos de interés y utilizar la matriz para baremar y controlar en su hoja de ruta dentro de lo que es. Es decir, esto no es excluyente, es decir, es sumar. Que además yo soy de las políticas de ir sumando todo. De hecho, nosotros trabajamos con organizaciones de cruzar los balances económicos con la matriz del bien común. Cómo repercute en tus costes, en tus ingresos, en tus ventas, la dignidad humana con empleados o la dignidad humana con no sé qué.
porque lo que hay es que cruzarlo, no es unas cosas u otras. No sé cómo vamos de tiempo, si vamos a hacer... No recuerdo cuántos municipios, dices, ayuntamientos están ya escritos en esta política o que han aprobado en sus plenos. O sea, me gustaría saber cómo se han acercado. ¿Se han acercado ellos a vosotros, vosotros a ellos? ¿Cuál es vuestra relación con la política, con los partidos, con los municipios? Porque claro, a mí me parece que se implementan este tipo de políticas, de políticas económicas desde un municipio, pues es muy importante, ¿no? Porque ya es una herramienta de transformación muy potente, ¿no? Desde políticas públicas. Entonces, quiero saber, y también tengo una curiosidad, ¿de qué partido políticos son los que están aplicando estas... ¿Qué ideología es la que acoge mejor esta... Como decía aquel, me alegra que me hagas Es que sí, creo que aquí me parece súper importante porque puede aclarar muchas cosas. Que no casan mucho con esto. Yo he hablado con gente de Izquierda Unida, con gente de Podemos. ¿Os habéis acercado vosotros? No, América. Ellos. Yo te digo con los que he hablado yo. Sí. Del PNV, del PP, del PSOE, Unidos, de ECO, de un mundo más justo. Y me dejaré partidos por ahí por el camino que he estado con ellos hablando de la economía del bien común porque se han interesado. Porque al final son personas. Entonces, hay personas en todos los partidos, porque a mí no me gusta generalizar en los políticos, hay personas en todos los partidos que son vocacionales políticamente y entienden esto como ese modelo impulsor para municipios, instituciones, etc. ¿Qué ocurre? Que sus órganos de gobierno les impiden implementar ciertas acciones. En la zona de Levante, y si os metéis a ver los ejemplos, hay un alcalde del PP que está trabajando en la economía del bien común. El de Orendain es de Bildu. Es decir, el abanico de partidos es inmenso. Al final lo que importan son las personas que están de sus partidos que quieren aplicarlos. Porque es que esto no tiene ideología. Estos son personas. ¿Quién está en contra de la dignidad humana? De la justicia social. De la participación. Bueno, sí, hay algunos. Es decir, ¿quién está en contra de los valores universales, de los derechos humanos, ¿no? Es decir, es muy complicado el estar en contra de todo eso. Y si nos encontramos partidos de todo ese tipo. Y sobre lo que decías, ahora mismo estamos en un momento complicado municipalmente, porque estamos ahí en vísperas de unas elecciones, y yo he tenido contactos con alcaldables que no quieren llevarlo dentro de su programa político, pero que si sale lo van a aplicar. Eso ya dice mucho de ellos, es decir, es de que lo tienen interiorizado. Es decir, yo esto no lo utilizo como herramienta de campaña, lo utilizo como interiorización y quiero gobernar así, porque es una hoja de ruta excelente. Y es más, si lo hago bien, dentro de 4 años no tengo que decir nada, porque se ve el resultado en cómo estamos en las distintas áreas de gobernabilidad de lo que buscamos, ¿no? No sé si te respondí, no sé si hay alguna pregunta más. Decías de si se están acercando los partidos políticos. Sí es verdad que tuvimos que sacar un comunicado político también desde la economía del bien común, porque algunos estaban haciendo uso del concepto sin más, digamos, de campaña publicitario que desde la perspectiva que estamos haciendo. Os declaráis independientes, ideológicamente y políticamente, ¿no? Nos declaramos, y particularmente yo, eso lo digo muy a rajatabla, apartidista, pero político. Es decir, esto es un movimiento político, pero es apartidista. No es de ningún partido, pero lógicamente somos un movimiento político. Bueno, si queréis vamos terminando ya, si tenéis alguna cosita más que conversar con Iván, un ratito aquí, ¿vale? Sí, pues. Y muchas gracias y un aplauso por la... Espero haber aclarado a ver, todo el tema. Yo no sé hacerlo, eso es lo que he leído. Es lo que he leído.